Algunos niños sueñan con heredar castillos, pero Willer Ray de Nguyen de 9 años, nunca había soñado con heredar nada en absoluto. Viviendo con su tía abuela en una pequeña casa rodante debajo de imponentes pinos, pensó que era solo otra niña olvidada hasta que una carta lo cambió todo. El sobre decía que había heredado el viejo rancho de su abuelo en Copper Ridge. Su tía abuela lo llamó un error, pero algo en lo profundo del corazón de Willer le dijo que fuera a verlo por sí misma. Una mañana temprano, caminó sola por el sendero de la montaña. Lo que encontró la dejó sin aliento. Había una casa vieja, cercas rotas y animales por todas partes. Caballos, cabras, gallinas y más vagaban por la tierra como si estuvieran esperando a alguien. Habían estado viviendo allí, salvajes y libres, pero de alguna manera habían sobrevivido. Pero ¿cómo habían logrado vivir solos todos esos años? ¿Y qué pasaría cuando los adultos se enteraran de su secreto? Antes de volver a la historia, cuéntanos de dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas del remolque de un solo ancho, proyectando sombras suaves sobre el desgastado piso de linóleo, donde Willer Ray estaba sentada con las piernas cruzadas, volteando la misteriosa carta una y otra vez en sus pequeñas manos. El papel se sentía importante, más pesado que las facturas de servicios públicos y los folletos del supermercado que solían llegar a su buzón. Trazó el elegante guión con la punta de su dedo, murmurando las palabras que ya había memorizado. Último testamento de Samuel Edgar Morrison. La tía abuela Mabel se movía por la pequeña cocina, sus zapatillas de casa haciendo ruidos suaves contra el suelo, mientras preparaba su desayuno habitual de avena y tostadas. La casa rodante había sido su hogar durante 6 años, desde que los padres de Willer habían muerto en ese accidente automovilístico en la sinuosa carretera de la montaña. Apenas los recordaba, solo fragmentos de la risa de su madre y la forma en que su padre solía levantarla por encima de su cabeza. Pero recordaba el día en que Mabel había venido a buscarla, cómo esta extraña con ojos amables se había arrodillado y le había dicho: «Ahora vienes a casa conmigo, pequeña». La casa rodante se encontraba en un pequeño terreno al borde de Pine Creek, un pueblo de montaña de apenas 300 almas esparcidas entre los picos y valles de las montañas rocosas de Colorado. Su vecino más cercano era el viejo señor Henderson, cuya cabaña era visible a través de los álamos que se volvían dorados cada otoño. Más allá, la naturaleza se extendía por millas en todas direcciones, rota solo por caminos de tala y senderos para caminatas que se adentraban más en las montañas. Mabel había hecho todo lo posible para que el remolque se sintiera como un hogar. Había colgado cortinas con pequeñas flores amarillas. Había colocado su colección de gallos de cerámica en el estrecho alféizar de la ventana y había llenado cada superficie disponible con fotografías de miembros de la familia que Willer nunca había conocido. El remolque podría haber sido pequeño, pero era limpio y cálido, lleno de los olores de la cocina de Mabel y los saquitos de lavanda que guardaba en cada cajón. «Vas a hacerle un agujero a ese papel si sigues juguetando con él», dijo Mabel, acomodando su amplio cuerpo en la silla frente a Willer. A los 72 años, Mabel Morrison había vivido suficientes desilusiones y desengaños para reconocer cuando alguien estaba lidiando con la esperanza y el miedo en igual medida. Su cabello gris estaba recogido en su habitual moño pulcro, y sus manos curtidas envolvían una taza de café que se había enfriado mientras observaba a su sobrina nieta. «Cuéntame de nuevo sobre el abogado», dijo Willer, sin apartar la vista de la carta. Había hecho la misma pregunta todas las mañanas durante la última semana, desde que el sobre de aspecto oficial había llegado de la oficina de abogados en Denver. Mabel suspiró. El sonido llevaba años de cansancio. «El señor Brennan dijo que tu abuelo, mi hermano Sam, te dejó su viejo lugar en Copper Ridge. Pero cariño, eso no tiene ningún sentido. Sam ni siquiera sabía que existías, y ese rancho ha estado vacío durante 15 años. Solo los impuestos se comerían cualquier cosa de valor que quedara allí arriba. Pero ¿y si es real?» La voz de Willer era apenas un susurro. «¿Y si realmente soy dueña de algo?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas, pesada con posibilidad y dolor. Mabel había pasado los últimos 6 años tratando de darle a Willer estabilidad, rutina y amor dentro de los límites de sus modestos medios.
Trabajaba en la oficina de correos 3 días a la semana y limpiaba casas los fines de semana para llegar a fin de mes. Compraban en la tienda de segunda mano, cultivaban verduras en un pequeño jardín detrás del remolque y contaban cada centavo. La idea de que Wheeler pudiera heredar de repente una propiedad parecía demasiado buena para ser verdad, y en la experiencia de Mabel, las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, por lo general lo eran. Tu abuelo era un hombre complicado, dijo Mabel con cuidado, eligiendo sus palabras como piedras a través de un río. Amaba esa tierra más de lo que amaba a su familia, y le rompió el corazón a nuestra madre cuando él eligió quedarse allí arriba, en lugar de venir a ayudar cuando papá se enfermó. Tuvimos unas palabras duras. No he hablado con Sam en más de 20 años. Wheeler apartó la vista de la carta, sus ojos oscuros serios más allá de sus 9 años, pero él me recordó. Me había dejado algo. Tal vez lo hizo y tal vez no. Podría ser que los abogados cometieron un error. Podría ser que Sam solo era un viejo amargado que quería causar problemas incluso desde la tumba. La voz de Mabel se suavizó al ver el dolor en el rostro de Wheeler. Lo siento, cariño. No quiero ser cruel. Simplemente no quiero que te ilusiones por nada. Pero ya era demasiado tarde para esa advertencia. La esperanza ya había echado raíces en el corazón de Wheeler en el momento en que vio su nombre escrito con esa caligrafía cuidadosa. Nunca había sido dueña de nada, excepto la ropa que llevaba puesta y una pequeña colección de libros que había recogido de ventas de garaje y libros descartados de la biblioteca. La idea de que en algún lugar de esas montañas había un lugar que le pertenecía, que realmente le pertenecía, hizo que algo revoloteara en su pecho, como un pájaro tratando de escapar. Esa tarde, mientras Mabel estaba en el trabajo, Wheeler caminó el cuarto de milla hasta la cabaña del señor Henderson. Lo encontró en el porche delantero, tallando un trozo de madera de pino con la paciencia de alguien que no tenía otro lugar donde estar. A los 85 años, George Henderson había vivido en estas montañas más tiempo que nadie, y su memoria se extendía hasta tiempos en que los campamentos madereros aún estaban activos, y el ferrocarril traía trabajadores y suministros desde los valles de abajo. «Buenas tardes, señor Henderson», dijo Wheeler, sentándose en los escalones del porche sin invitación. Esta era su rutina habitual. Ella lo encontraba trabajando en algún pequeño proyecto y él le contaba historias sobre los viejos tiempos, mientras sus manos curtidas daban forma a la madera o reparaban algún equipo. «Buenas tardes, señorita Wheeler». Él no apartó la vista de su talla, pero ella pudo ver la leve sonrisa que se marcaba en su rostro. «Hoy tienes esa mirada pensativa. ¿Qué te preocupa? ¿Conociste a mi abuelo?» «Sam Morrison». El cuchillo dejó de moverse y los ojos azul pálido de Henderson se encontraron con los de ella. «Conocí a Sam. ¿Por qué lo preguntas?» «Me dejó un rancho. Al menos eso es lo que dice un abogado». Ella sacó la carta de su bolsillo, ahora suave y arrugada por el manejo. «Mabel cree que es un error, pero quiero saber sobre él. Sobre el rancho». Henderson dejó su talla y se recostó en su silla, estudiando el rostro de Wheeler con la intensidad de alguien que intenta ver el pasado en el presente. «Tienes sus ojos», dijo finalmente. «El mismo marrón oscuro, la misma terquedad en ellos. Sam Morrison fue el mejor ranchero que estas montañas vieron jamás, y el hombre más testarudo que he conocido. Mabel dice que eligió la tierra en lugar de su familia. Bueno, esa es una forma de verlo». Henderson tomó su talla de nuevo, el cuchillo moviéndose en trazos lentos y deliberados. Otra forma es decir que él vio lo que se avecinaba. Desarrolladores y compañías mineras, y gente que quería convertir estas montañas en algo que nunca debieron ser. Sam luchó contra ellos de todas las formas que supo. ¿Qué le pasó? Se hizo viejo como el resto de nosotros, y por testarudo que fuera, ni siquiera Sam podía manejar un rancho solo para siempre. Lo último que supe fue que se había mudado a Denver para estar más cerca del hospital. Eso fue, tal vez hace 5 años. Wheeler absorbió esta información, tratando de imaginar a un hombre que se parecía a ella, cuidando animales y luchando contra los desarrolladores. El abogado dice que el rancho ha estado vacío todo este tiempo. El cuchillo de Henderson se detuvo de nuevo, y él le dio una mirada larga y reflexiva. «Vacío es un término relativo, señorita Wheeler. A veces los lugares que parecen vacíos por fuera están más llenos de lo que podrías pensar». Esa noche, después de que Mabel regresó del trabajo y compartieron una cena tranquila de sopa y sándwiches de queso a la parrilla,
Wheeler ayudó a lavar los platos mientras reunía el coraje para hacer la pregunta que se había estado acumulando dentro de ella todo el día. ¿Podemos ir a verlo? El rancho. Quiero decir, ¿podemos ir en auto y solo mirar? Mabel secó el mismo plato 3 veces antes de guardarlo en el armario. Cariño, ha estado vacío durante años. Probablemente no quede nada más que ventanas rotas y nidos de mapaches. Pero ¿y si no? ¿Y si todavía está bien? ¿Y si se está cayendo y es peligroso? ¿Y si conducimos todo el camino por esa carretera de montaña solo para ver una ruina? Wheeler se dio la vuelta del fregadero, sus manos aún goteando agua de los platos. Entonces al menos lo sabremos. Por favor, Mabel, necesito verlo. Algo en su voz, una nota de anhelo que era más profunda que la curiosidad, hizo que Mabel se detuviera. Miró a esta niña que había criado como si fuera suya, viendo no solo a la niña de 9 años que ayudaba con las tareas y leía libros a la luz de la lámpara, sino a la joven en la que se estaba convirtiendo. Wheeler siempre había sido diferente a otros niños, más seria, más pensativa. Pasaba horas observando la vida silvestre desde las ventanas de su remolque y tenía una forma de ser con los gatos callejeros que a veces aparecían buscando comida. Tal vez era algo que había heredado de su abuelo. Esta conexión con los animales y los lugares salvajes. El camino a Copper Ridge es difícil, dijo Mabel lentamente. Necesitaríamos tomar la vieja camioneta del señor Henderson, e incluso entonces podríamos no llegar hasta arriba. Pero podríamos intentarlo. Mabel suspiró, reconociendo la derrota cuando la escuchó en su propia voz. Podríamos intentarlo, pero te advierto, Will Ray, no te ilusiones con encontrar un cuento de hadas allí arriba. La vida real es más desordenada y más decepcionante que las historias de tus libros. Pero mientras veía el rostro de Wheeler iluminarse con pura alegría, Mabel se preguntó si tal vez, solo por esta vez, la vida real podría sorprenderlas a ambas. Después de todo, a veces los regalos más inesperados venían envueltos en los paquetes más improbables. Y tal vez Sam Morrison había encontrado una manera de cruzar 20 años de silencio para darle a su sobrina nieta algo más valioso que el dinero o la propiedad, un lugar al que pertenecer. Esa noche, después de que Mabel se había acostado, Wheeler se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación y miró el oscuro contorno de Copper Ridge. En algún lugar allá arriba, más allá de la línea de árboles y los afloramientos rocosos, había un lugar que podría ser suyo. Por primera vez en su vida, sintió la posibilidad de la propiedad, de tener algo que no podía serle arrebatado por las circunstancias o las decisiones de los adultos que no entendía. Presionó la palma de su mano contra el vidrio frío y se hizo una promesa. Mañana vería su herencia por sí misma, fuera lo que fuera. La mañana llegó fresca y clara, con el tipo de aire de montaña que hacía que todo pareciera más nítido y real. Wheeler se despertó antes de que su reloj despertador tuviera la oportunidad de sonar, su corazón ya latiendo con anticipación. A través de la ventana de su pequeña habitación, podía ver Copper Ridge elevándose en la distancia, sus picos tocados por la luz del sol de la mañana y la promesa. Mabel ya estaba en la cocina, empacando sándwiches y termos de café en una vieja bolsa de lona. Se movía con los movimientos eficientes de alguien que había hecho las paces con la decisión con la que no estaba del todo cómoda. Su boca estaba en una línea que sugería que estaba preparada para la decepción. El señor Henderson va a traer la camioneta a las 9, dijo sin apartar la vista de sus preparativos. Dice que el camino ha sido arrastrado en algunos lugares por el derretimiento de la primavera, así que podríamos no llegar hasta la cima. Wheeler asintió, demasiado emocionada para confiar en su voz. Se vistió rápidamente con sus jeans más resistentes y botas de senderismo, luego se paró junto a la ventana delantera, esperando la familiar camioneta azul que la llevaría a lo que sea que la esperaba en Copper Ridge. Cuando llegó Henderson, su rostro curtido era serio, pero no desagradable. ¿Está segura de esto, señorita Wheeler? Ese camino no ha visto mantenimiento en 15 años, y no se sabe lo que encontraremos allí arriba. Estoy segura, dijo ella, subiendo al asiento central de la camioneta, entre él y Mabel. Necesito verlo. El viaje comenzó en caminos familiares, pasando por la oficina de correos donde trabajaba Mabel, a través del pequeño grupo de edificios que conformaban el distrito comercial de Pine Creek, luego a la carretera del servicio forestal que se adentraba en las montañas.
Pero a medida que subían más alto, el pavimento dio paso a la grava, luego a la tierra y la piedra, y finalmente a lo que apenas podía llamarse un camino. La camioneta de Henderson rebotó y se sacudió sobre rocas y a través de profundos surcos tallados por años de deshielo y lluvia. Pinos y álamos se apiñaban a ambos lados, sus ramas a veces raspando contra las ventanas. El aire se hizo más delgado y fresco, y Wheeler podía oler los ricos aromas de resina de pino y flores silvestres de montaña. «Ahí», dijo Henderson, señalando a través del parabrisas mientras doblaban una curva cerrada. «Esa es la entrada al lugar de los Morrison». Wheeler pegó su cara al vidrio y vio una brecha en los árboles marcada por dos pilares de piedra desgastada conectados por un letrero de madera hundido. Las letras se habían desvanecido casi hasta la invisibilidad, pero ella apenas pudo distinguir las palabras Copper Ridge Ranch grabadas en la madera. Una cadena oxidada colgaba entre los pilares, pero la puerta misma se había caído a un lado, dejando la entrada abierta a cualquiera lo suficientemente valiente como para navegar por el camino cubierto de maleza más allá. «No puedo subir la camioneta por ese camino», dijo Henderson, poniendo la marcha de estacionamiento. «Si quieres ver el rancho tendrás que caminar desde aquí». Mabel miró el estrecho camino cubierto de maleza que desaparecía en el bosque y sacudió la cabeza. «Will, cariño, esto es una tontería. Podría haber cualquier cosa allí arriba. Animales salvajes, edificios inestables, quién sabe qué». Pero Wheeler ya estaba abriendo la puerta de la camioneta, sus pies encontrando el suelo rocoso antes de que su tía abuela pudiera terminar sus objeciones. «Tendré cuidado», prometió. «Solo quiero mirar alrededor». «Entonces iremos todos», dijo Mabel con resignación, recogiendo la bolsa del almuerzo y su bastón. «No voy a dejarte deambular por la naturaleza sola». Los tres comenzaron a subir por el camino cubierto de maleza, con Henderson a la cabeza, usando su propio bastón para apartar las ramas bajas y probar la estabilidad del suelo por delante. El sendero serpenteaba hacia arriba, a través de densos rodales de pinos y abetos, abriéndose ocasionalmente en pequeños prados llenos de flores silvestres y zumbando con abejas. A medida que subían, Wheeler comenzó a notar signos de habitación humana, una sección de cerca de madera de riel, en su mayoría oculta por la maleza. Los restos de lo que pudo haber sido un abrevadero, algunos postes de cerca que aún estaban de pie a pesar de los años de desgaste. Pero estos restos solo hacían que el lugar se sintiera más abandonado, más olvidado. Luego, el sendero coronó una pequeña elevación, y el rancho se extendió ante ellos como algo de una fotografía descolorida. La casa principal se encontraba en el centro de un claro natural, una estructura de troncos de 2 pisos con un porche envolvente que se hundía en algunos lugares, pero que aún se veía sólido. A un lado se encontraba un granero grande, su pintura roja desgastada a un marrón oxidado, y más allá había varias dependencias más pequeñas, y lo que parecían ser los restos de extensos corrales y pastos, pero lo que le quitó el aliento a Wheeler no fueron los edificios. Eran los animales. Estaban por todas partes, moviéndose a través de la hierba alta y las flores silvestres como fantasmas hechos carne. Una pequeña manada de caballos pastaba cerca del granero, sus pelajes brillando a la luz del sol de la mañana. Cabras encaramadas en troncos caídos y afloramientos de rocas, sus campanas haciendo música suave en el aire inmóvil. Las gallinas picoteaban alrededor del porche de la casa principal, y en algún lugar a lo lejos podía oír el mugido del ganado. «Bueno, me quedaré mudo», exhaló Henderson, deteniéndose tan de repente que Mabel casi choca con él. «¿Cómo es esto posible?». Mabel susurró, su voz llena de asombro y confusión. «¿Cómo han sobrevivido todos estos años?». Wheeler se adelantó como en un trance, y uno de los caballos, una hermosa yegua castaña con una mancha blanca en la frente, levantó la cabeza y la miró directamente. Por un momento, la niña y el caballo se miraron a través del prado, y Wheeler sintió que algo se movía en su pecho, un reconocimiento que era más profundo que la vista o el sonido. Dio otro paso, luego otro, y la yegua no se alejó. En cambio, parecía estar esperando, como si hubiera estado esperando que Wheeler viniera. «Cuidado, cariño», advirtió Mabel, pero su voz parecía venir de muy lejos. Mientras Wheeler se movía por el rancho, comenzó a notar detalles que hacían el misterio aún más profundo. Agua fresca fluía de varios manantiales
y había sido dirigida a través de una serie de canales y abrevaderos para llegar a diferentes áreas donde los animales se reunían para beber. La hierba en los pastos había sido manejada de alguna manera, evitando que creciera tan alta que se volviera inutilizable, y había caminos claros desgastados entre las fuentes de agua y las mejores áreas de pastoreo. Cerca del granero, encontró una colección de cubos de madera desgastados, cada uno cuidadosamente tallado de una sola pieza de madera y con las iniciales SM grabadas en los mangos. Los cubos ahora estaban vacíos, pero mostraban signos de uso regular, y esparcidos a su alrededor había rastros de grano y heno. «Alguien ha estado cuidándolos», dijo, recogiendo uno de los cubos y pasando los dedos por la madera lisa. Estos animales no sobrevivieron solos. Henderson se acercó para examinar el cubo, su expresión grave. «Esas son las iniciales de Sam». «De acuerdo. Siempre fue hábil con la carpintería». Miró alrededor del rancho con nuevos ojos, asimilando la evidencia de cuidado continuo. Pero Sam se ha ido por años. Wheeler dejó el cubo y caminó hacia la casa principal, su corazón latiendo con emoción y miedo. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y a través de la brecha pudo ver una porción del interior, pisos de madera tosca, una chimenea de piedra, muebles cubiertos con sábanas. Empujó la puerta para abrirla más y entró, inhalando el olor a humedad de una casa que había estado cerrada por mucho tiempo. Las motas de polvo bailaban en los haces de luz solar que se filtraban a través de las ventanas sucias, y todo estaba cubierto con la fina capa del abandono. Pero debajo de la negligencia, pudo ver que una vez había sido un hermoso hogar lleno de muebles hechos a mano y toques personales que hablaban de vidas plenamente vividas. En la repisa de la chimenea encontró lo que estaba buscando: un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de caligrafía cuidadosa que documentaba las rutinas diarias del cuidado de los animales. Las entradas se remontaban a años atrás, registrando patrones climáticos, horarios de alimentación, observaciones de salud y nacimientos y muertes entre las manadas. Pero a medida que pasaba las páginas, notó algo que hizo que su corazón se acelerara. La caligrafía cambió. Las primeras entradas eran de una mano, presumiblemente la de su abuelo, pero las entradas más recientes eran de una escritura completamente diferente. Alguien más había estado llevando el diario, continuando el trabajo de cuidar a los animales incluso después de que Sam Morrison se había ido. La entrada más reciente estaba fechada hace solo 3 días. Duchess mostrando signos de artritis en la parte delantera izquierda. La alimentación incluirá hierbas antiinflamatorias. El clima se está volviendo más fresco. Tendremos que revisar las fuentes de agua en busca de formación de hielo. Wheeler cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho, su mente girando con preguntas y posibilidades. ¿Quién era Duchess? ¿Quién había escrito estas entradas recientes? Y lo más importante, ¿quién había estado viniendo a este rancho abandonado para cuidar a los animales que legalmente le pertenecían a ella? Volvió a salir para encontrar a Mabel y Henderson, de pie cerca del granero, sus rostros preocupados y confundidos. «Hay alguien más involucrado», les dijo, sosteniendo el diario. «Alguien ha estado viniendo aquí cuidando de todo». La entrada más reciente es de hace 3 días. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, escucharon el sonido de un vehículo que se acercaba por el camino difícil que acababan de subir. Unos minutos más tarde, una vieja camioneta verde emergió de los árboles y se estacionó cerca de la azul de Henderson. Un hombre anciano salió, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien cuyas articulaciones protestaban en cada movimiento. Era alto y delgado, con el pelo plateado y un rostro curtido por décadas de clima de montaña. Llevaba jeans descoloridos, botas de trabajo y una chaqueta de lona que parecía haber visto muchas estaciones de trabajo al aire libre. Cuando vio a los 3 de pie en medio del rancho, se detuvo en seco, su mano moviéndose instintivamente hacia algo en el bolsillo de su chaqueta. Por un largo momento, nadie se movió ni habló. El extraño miró a Wheeler con una intensidad particular, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que lo había estado molestando durante mucho tiempo. Finalmente, habló, su voz llevando el tipo de autoridad que provenía de años de tomar decisiones difíciles. «Debes ser Wheeler Ray Morrison», dijo. «Me he estado preguntando cuándo finalmente volverías a casa». El extraño se quedó perfectamente quieto
por lo que pareció una eternidad, sus ojos azul pálido asimilando cada detalle de la escena ante él. Wheeler apretó el diario contra su pecho, insegura de si debía correr o mantenerse firme. Había algo en este hombre que hablaba de competencia y cuidado, pero también de secretos que corrían más profundos que los manantiales de la montaña. Dr. Samuel Hartwell, dijo Henderson finalmente, el reconocimiento surgiendo en su voz. Debería haber sabido que estarías metido en esto de alguna manera. El anciano, el Dr. Hartwell, asintió a Henderson con el tipo de familiaridad que hablaba de años de historia compartida. George, Mabel, sus ojos volvieron a Wheeler. ¿Y tú llevas el diario de Sam? Me preguntaba dónde había ido a parar. Mabel se acercó a Wheeler de manera protectora, su bastón agarrado como un arma. ¿Qué estás haciendo aquí, Samuel? Esto es propiedad privada. Sé exactamente lo que es, dijo el Dr. Hartwell, su voz tranquila pero firme. He estado viniendo aquí todas las semanas durante los últimos 15 años, asegurándome de que los animales de Sam se mantuvieran sanos y alimentados. Yo fui quien escribió esas entradas recientes. Esperando, se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, el mismo movimiento que lo había hecho dudar cuando los vio por primera vez, y sacó una bolsa de cuero desgastada que Wheeler reconoció como un botiquín médico. El cuero era suave con la edad y el uso, y los accesorios de latón que habían sido pulidos lisos atrapaban la luz de la mañana. Veterinario, explicó, al ver su mirada curiosa. Jubilado ahora oficialmente, pero a estos animales no les importa mi estado de jubilación. Se movió hacia el granero con el paso confiado de alguien que pertenecía aquí, y varios de los caballos levantaron la cabeza a modo de saludo. Tu abuelo y yo teníamos un acuerdo. Cuando supo que ya no podía manejar el rancho, me pidió que le echara un ojo a las cosas hasta que se detuvo, mirando directamente a Wheeler, hasta que alguien viniera que pudiera hacerse cargo correctamente. Wheeler finalmente encontró su voz. ¿Sabías que vendría? Sam dejó instrucciones muy específicas. Dijo, algún día su nieta heredaría este lugar, y cuando lo hiciera, yo debía enseñarle todo lo que necesitaba saber sobre el cuidado de sus animales. El Dr. Hartwell dejó su botiquín médico en una caja de madera cerca de la puerta del granero y comenzó a sacar suministros. Te describió a la perfección, dijo que tendría sus ojos y su terquedad, y que te importarían más los animales que el valor de la propiedad. ¿Pero cómo has gestionado todo esto?, preguntó Mabel, señalando el rancho próspero a su alrededor. Solo los costos de la alimentación serían enormes, sin mencionar los suministros veterinarios y el equipo. La expresión del Dr. Hartwell se volvió sombría. Sam dejó un fondo fiduciario específicamente para el cuidado de los animales. Se suponía que duraría indefinidamente, pero las complicaciones legales congelaron la cuenta hace unos 5 años. Desde entonces, he estado cubriendo los gastos con mi propia pensión. Se enderezó lentamente, una mano presionada en su espalda baja. No me estoy volviendo más joven, y no puedo seguir así por mucho más tiempo. Por eso me alegré tanto de saber que habías heredado el lugar, como si fuera convocada por su conversación. La yegua castaña que Wheeler había notado antes se acercó al Dr. Hartwell y le frotó el hombro con obvio afecto. Él se acercó para rascarle detrás de las orejas, y Wheeler pudo ver el profundo vínculo entre el hombre y el animal. Esta es Duchess, dijo. Ella era la favorita de Sam y es la líder no oficial de la manada. 23 años y sigue fuerte, aunque está desarrollando algo de artritis en sus articulaciones. Duchess centró su atención en Wheeler, esos ojos inteligentes y oscuros pareciendo evaluarla. Sin pensarlo conscientemente, Wheeler extendió su mano, con la palma hacia arriba, de la forma en que había visto a la gente hacerlo en las películas. Duchess olfateó delicadamente, luego permitió que Wheeler acariciara su suave hocico. El contacto envió una conmoción de reconocimiento a través de todo el cuerpo de Wheeler. Esto era lo que había estado extrañando sin saberlo. Esta conexión con algo vivo y confiado y real. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no entendía completamente. Ella recuerda a tu abuelo, dijo el Dr. Hartwell en voz baja. Los animales tienen memorias más largas de lo que la gente les da crédito. Ella conoce a tu familia. ¿Cuántos animales hay?, preguntó Wheeler, su voz apenas un susurro. 37 caballos, 62 cabezas de ganado, unas 40 cabras, tal vez 50 gallinas,
aunque son difíciles de contar ya que deambulan libremente, y un puñado de otras criaturas que se han perdido por aquí a lo largo de los años. Hay una vieja mula llamada Jeremiah que apareció durante una tormenta de nieve hace 3 inviernos y decidió quedarse. Los números eran abrumadores. Wheeler nunca había sido responsable de nada más exigente que alimentar a los gatos del vecindario. Y ahora se suponía que era la dueña de casi 200 animales que dependían del cuidado diario para su supervivencia. No sé nada de ser ranchera, admitió, el pánico comenzando a asomar en su voz. No sé cómo cuidar caballos o ganado. Ni siquiera sé cómo ordeñar una cabra. Sam tampoco sabía cuando empezó, dijo el Dr. Hartwell con una leve sonrisa. Aprendió haciendo, cometiendo errores, haciendo preguntas y escuchando a los propios animales. Son excelentes maestros si prestas atención. Abrió su botiquín médico y comenzó a sacar suministros, jeringas, viales de medicamentos, vendas y herramientas que Wheeler no pudo identificar. ¿Te gustaría ayudarme con las rondas de hoy? Necesito revisar a algunos animales, y sería bueno para ti comenzar a aprender sus personalidades y necesidades individuales. Wheeler miró a Mabel, pidiendo permiso en silencio. La expresión de su tía abuela era conflictiva, dividida entre la cautela protectora y el reconocimiento de que esto podría ser exactamente lo que Wheeler necesitaba. Podemos quedarnos un rato, dijo Mabel finalmente, pero tenemos que estar en casa antes de que anochezca. Durante las siguientes horas, Wheeler siguió al Dr. Hartwell mientras se movía por el rancho con eficiencia practicada. Cada animal, aprendió, tenía su propia personalidad, sus propias preferencias, sus propias pequeñas peculiaridades y necesidades. El ganado era más independiente, contento de pastar y ser observado desde la distancia. Pero los caballos eran criaturas sociales que disfrutaban de la interacción humana y parecían competir por la atención. El Dr. Hartwell le mostró cómo acercarse a cada animal con calma y confianza, cómo leer su lenguaje corporal en busca de signos de enfermedad o angustia, cómo revisar sus ojos, orejas y pezuñas en busca de problemas. Le enseñó los nombres que él y su abuelo les habían dado, nombres que reflejaban sus personalidades o apariencia o las circunstancias de su llegada al rancho. Estaba Thunder, un masivo semental negro con un temperamento gentil que desmentía su apariencia intimidante. Había 2 yeguas palomino gemelas llamadas Sunrise y Sunset. Había un pony manchado llamado Patches, que aparentemente había sido rescatado de un zoológico de mascotas que cerró, y un antiguo caballo castrado llamado Wisdom, que parecía servir como una figura de abuelo para los caballos más jóvenes. Tu abuelo creía que cada animal merecía un nombre y una atención individual, explicó el Dr. Hartwell, mientras revisaban los sistemas de agua que alimentaban los diversos abrevaderos y áreas para beber. Dijo que una vez que le ponías nombre a algo, te hacías responsable de su bienestar de una manera que iba más allá de la simple propiedad. El sistema de agua en sí mismo era una maravilla de ingeniería práctica. Manantiales y arroyos habían sido desviados y canalizados para crear una red que proporcionaba agua fresca a cada área del rancho. Algunos de los canales estaban revestidos con piedras, otros tallados directamente en la tierra, y todo fluía con la gravedad natural de la ladera de la montaña. Esto debe haber tardado años en construirse, se maravilló Wheeler, viendo el agua clara fluir de un manantial escondido a través de una serie de piscinas cuidadosamente construidas. Sí, Sam trabajó en ello gradualmente, mejorándolo y expandiéndolo cada temporada. Siempre decía que el agua era lo más importante que el refugio o incluso la comida, porque todo lo demás dependía de tener acceso confiable a agua limpia. A medida que avanzaba la tarde, Wheeler comenzó a comprender el alcance de lo que su abuelo había creado. Esto no era solo un rancho o incluso una granja. Era un santuario, un lugar donde los animales podían vivir lo más cerca posible de su estado natural, mientras aún recibían el cuidado y la protección que necesitaban para prosperar. Pero también comenzó a comprender la enorme responsabilidad que conllevaba ese santuario. Estos animales dependían del cuidado humano para su supervivencia, y ese cuidado requería conocimiento, dedicación y recursos que parecían estar mucho más allá de lo que una niña de 9 años podía proporcionar. Cuando llegó el momento de irse, el Dr. Hartwell los acompañó de regreso a las camionetas, su botiquín médico reempacado y colgado sobre su hombro. Vengo aquí todos los martes y viernes,
le dijo a Willer. Si te gustaría seguir aprendiendo, eres bienvenida a unirte a mí. Pero quiero que entiendas que esto no es un juego o un pasatiempo. Estos animales cuentan con nosotros. Si vas a ser parte de esto, debes comprometerte. Willer miró hacia el rancho, a Duchess observándolos desde el lado del granero, a los otros caballos y cabras y gallinas haciendo sus rutinas nocturnas a la luz dorada del final de la tarde. Quiero aprender, dijo ella. Quiero ayudar. El doctor Hartwell estudió su rostro por un largo momento, luego asintió. Martes por la mañana, entonces, usa ropa vieja y trae guantes de trabajo si los tienes. Comenzaremos con lo básico. El aire de la mañana del martes llevaba la fresca promesa del otoño. Mientras Willer subía a la camioneta del señor Henderson para su segundo viaje a Copper Ridge Ranch, llevaba sus jeans más viejos y un par de guantes de trabajo que Mabel había encontrado en la ferretería, y su estómago revoloteaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. El fin de semana se había arrastrado con una lentitud casi dolorosa, lleno de sueños de caballos y el peso de la responsabilidad que aún no entendía cómo llevar. El doctor Hartwell ya estaba en el rancho cuando llegaron, su camioneta verde estacionada en su lugar habitual cerca del granero. Salió de una de las dependencias con una carga de cubos de comida en los brazos, incluyendo varios de los tallados a mano que llevaban las iniciales de su abuelo, y asintió a Willer con el tipo de aprobación reservada para las personas que se presentaban cuando decían que lo harían. ¿Lista para trabajar?, preguntó, dejando los cubos cerca de un gran contenedor de madera lleno de grano. Sí, señor, respondió Willer, aunque no estaba del todo segura de lo que implicaría el trabajo. Primera lección, dijo el Dr. Hartwell, abriendo el contenedor de grano e inhalando el dulce olor a avena y maíz. Cada animal aquí tiene necesidades dietéticas y preferencias específicas. Duchess, por ejemplo, recibe una mezcla especial que incluye hierbas para su artritis. Thunder necesita proteínas adicionales porque todavía está creciendo incluso a su edad. Los caballos más viejos reciben comida más suave que es más fácil para sus dientes. Comenzó a llenar los cubos tallados con diferentes combinaciones de grano, explicando cada mezcla y la razón detrás de ella. Willer observó atentamente, tratando de memorizar qué animales recibían qué comida, pero la información parecía abrumadora. Había tantos nombres que recordar, tantas necesidades individuales que rastrear. No te preocupes por aprenderlo todo a la vez, dijo el doctor Hartwell, notando su expresión preocupada. A tu abuelo le tomó años desarrollar estos programas de alimentación. Empezaremos de forma sencilla y construiremos tu conocimiento gradualmente. Llevaron los cubos llenos a diferentes áreas del rancho, y Willer observó con asombro cómo los animales respondían a la presencia del doctor Hartwell. Los caballos relincharon saludos cuando lo vieron venir. Las cabras se acercaron corriendo desde donde habían estado pastando. Incluso el ganado, normalmente más distante, levantaba la cabeza y se movía en su dirección cuando él llamaba. «Confían en ti», observó Willer mientras Duchess se acercaba para frotarle el hombro mientras él vertía su mezcla especial de grano en un abrevadero. «La confianza se gana», respondió, pasando su mano por el cuello de la yegua. «Todos los días, a través de la consistencia y el cuidado, tu abuelo entendió eso. Estos animales sabían que podían depender de él, al igual que saben que pueden depender de mí ahora». Mientras Duchess comía, el Dr. Hartwell le mostró a Willer cómo examinar las patas y pezuñas de la yegua, sintiendo si había calor o hinchazón que pudiera indicar una lesión o enfermedad. El caballo se quedó pacientemente mientras trabajaban, ocasionalmente moviendo su peso, pero sin mostrar signos de ansiedad o resistencia. «Ella lleva un cabestro muy especial», dijo el Dr. Hartwell, ajustando las correas de cuero desgastado alrededor de la cabeza de Duchess. «Sam lo hizo él mismo cuando ella era solo una potranca. ¿Ves la placa de latón con el nombre?» Willer miró más de cerca y vio las palabras grabadas. «Duchess, amiga querida». El latón estaba verde con la edad y el desgaste, pero las letras aún eran claramente legibles. «Él hizo cabestros para todos sus favoritos», continuó el Dr. Hartwell, cada uno grabado con algo que capturaba la personalidad del animal o su relación con él. Era su forma de honrar el vínculo entre el humano y el animal. Mientras se movían por el rancho, el Dr. Hartwell comenzó a compartir historias sobre el abuelo de Willer, historias que pintaban una imagen muy diferente del hombre amargado y egoísta que Mabel había descrito.
Según el Dr. Hartwell, Sam Morrison había sido un hombre impulsado por profundas convicciones sobre la gestión de la tierra y el bienestar animal. Alguien que había sacrificado las relaciones personales para proteger algo que creía que era más importante que la felicidad individual. La familia lo vio como abandono, dijo el Dr. Hartwell, mientras revisaban los sistemas de agua y limpiaban los escombros de los canales. Pero Sam pensaba que era responsabilidad. Ya había promotores inmobiliarios por los alrededores, hace 20 años, ofreciendo enormes sumas de dinero por esta tierra. Querían construir casas de vacaciones y centros comerciales, tal vez incluso una estación de esquí. ¿Por qué no vendió?, preguntó Wheeler, usando un palo largo para limpiar las hojas de un canal de agua de la manera en que el Dr. Hartwell le había mostrado. Porque sabía lo que le pasaría a los animales, a todo el ecosistema aquí arriba. El desarrollo no solo cambia la tierra donde construyen, cambia todo a su alrededor. Los patrones de agua, las rutas de migración de la vida silvestre, el delicado equilibrio que permite que todas estas criaturas coexistan. Se detuvieron en un mirador natural que ofrecía una vista panorámica del valle de abajo. Pine Creek se veía diminuto desde esta altura, solo un pequeño grupo de edificios anidados entre los árboles. Más allá, otras cordilleras se extendían hasta el horizonte, la mayoría de ellas aún prístinas y sin desarrollar. Sam solía pararse justo aquí y hablar sobre el legado, dijo el Dr. Hartwell. No el tipo de legado que se transmite en cuentas bancarias o títulos de propiedad, sino el tipo que preserva algo irreemplazable para las generaciones futuras. Él dijo, algún día alguien vendría que entendería lo que este lugar realmente significaba. Y él pensó que ese alguien serías tú. Lamentó el distanciamiento con su familia, especialmente después de que tus padres murieron. Quería acercarse, pero el orgullo y la terquedad se interpusieron. Este rancho fue su forma de tratar de hacer las paces, de pasar algo significativo a la próxima generación. A medida que pasaban las semanas y las visitas de Wheeler al rancho se volvían rutinarias, ella comenzó a comprender los ritmos y ciclos que gobernaban la vida en Copper Ridge. Cada animal tenía su lugar en la compleja estructura social, su papel en las rutinas diarias que mantenían el santuario en funcionamiento. Los caballos formaban pequeñas manadas basadas en la compatibilidad y la jerarquía. Las cabras se organizaban en grupos familiares que compartían áreas de pastoreo preferidas. El ganado se movía entre los pastos en patrones predecibles, siguiendo instintos antiguos sobre cuándo y dónde alimentarse. El Dr. Hartwell le enseñó a leer estos patrones, a reconocer cuando algo estaba fuera de lugar o era inusual. Un caballo que se mantenía alejado de los demás podría sentirse mal. Las cabras que no venían corriendo a la hora de la comida podrían estar lidiando con una amenaza de depredador. Las gallinas que se quedaban en sus áreas de descanso después del amanecer podrían estar reaccionando a la presencia de un zorro o un halcón. Los animales son honestos, explicó mientras veían a Thunder investigar una nueva sal que se había colocado en su pasto. No fingen sentirse mejor cuando están enfermos o actúan de forma amistosa cuando están asustados. Si aprendes a leer sus señales, te dirán todo lo que necesitas saber sobre su bienestar, pero con el conocimiento vino la comprensión gradual de cuán precaria era realmente la situación. El Dr. Hartwell tenía 78 años, y las demandas físicas de cuidar a casi 200 animales estaban cobrando un peaje obvio. Sus movimientos eran más lentos de lo que habían sido incluso unas pocas semanas antes, y Wheeler notó que a veces tenía que detenerse y descansar durante sus rondas. Más preocupante era la situación financiera. El fondo fiduciario que su abuelo había establecido para el cuidado de los animales permanecía congelado en complicaciones legales, y los recursos personales del Dr. Hartwell estaban agotados. Los costos de la comida por sí solos ascendían a cientos de dólares cada mes, sin incluir los suministros veterinarios, el mantenimiento del equipo y los innumerables otros gastos que conllevaba el funcionamiento de un santuario. ¿Qué pasará si no puedes seguir pagando por todo?, preguntó Wheeler una tarde mientras cargaban sacos de comida de la camioneta del Dr. Hartwell. Él se quedó en silencio por tanto tiempo que ella se preguntó si la había escuchado. Finalmente se enderezó y miró hacia el rancho donde los caballos pastaban tranquilamente a la luz dorada de la tarde. No lo sé, admitió. He estado posponiendo pensar en ello.
esperando que los problemas legales se resolvieran por sí mismos, o que se presentara alguna otra solución. Pero el invierno se acerca, y estos animales necesitarán más comida y refugio cuando el clima se vuelva frío. ¿Qué pasa con la compañía de desarrollo? ¿Todavía están interesados en la Tierra? La expresión del Dr. Hartwell se oscureció. Más interesados que nunca. Han estado llamando a Mabel, ofreciéndole dinero para que renuncie a tus derechos de herencia. Saben acerca de las complicaciones legales con el fondo fiduciario y esperan que la presión económica fuerce una venta. Esa noche, mientras Henderson la conducía de regreso por la montaña, Wheeler miró el bosque que se oscurecía e intentó imaginar lo que le pasaría a Duchess y Thunder y a todos los demás si el rancho tuviera que ser vendido. Los promotores inmobiliarios no querrían a los animales. Serían vistos como obstáculos que debían ser eliminados lo más rápido y barato posible. La idea la hizo sentir enferma y enojada e indefensa a la vez. Por primera vez en su vida, era dueña de algo que importaba, algo que necesitaba su protección y cuidado. Pero todavía era solo una niña de 9 años que vivía en una casa rodante con su tía abuela, y las fuerzas en contra del rancho parecían imposiblemente poderosas y adultas. Cuando llegó a casa, encontró a Mabel sentada en la mesa de la cocina, con una pila de cartas de aspecto oficial esparcidas ante ella. El rostro de la anciana estaba tenso por la preocupación y el agotamiento. Más abogados, dijo Mabel sin apartar la vista. Más complicaciones, más personas que quieren tomar decisiones sobre tu herencia sin importar lo que realmente quieres. Wheeler se sentó frente a su tía abuela y extendió la mano para tocar una de las cartas. ¿Qué dicen? Dicen que necesitamos probar que tienes el derecho legal de heredar el rancho. Dicen que hay dudas sobre la validez del testamento. Dicen que la compañía de desarrollo está preparada para impugnar todo en los tribunales si es necesario. ¿Y qué dices tú? Mabel miró a su sobrina nieta y por primera vez, Wheeler vio no solo preocupación en sus ojos, sino determinación. Digo que esos animales han estado esperando 15 años para que alguien luche por ellos como es debido, dijo Mabel. Y digo que es hora de que descubramos lo que tu abuelo realmente te dejó, además de solo tierra y ganado. La primera nevada de la temporada llegó antes de lo habitual ese año, cubriendo los picos de Copper Ridge con blanco, mientras los valles de abajo aún resplandecían con los colores del otoño. Wheeler se paró en la ventana de su habitación, mirando las montañas distantes y preocupándose por los animales. El Dr. Hartwell había mencionado que el invierno traería desafíos adicionales, mayores costos de alimentación, la necesidad de calefacción suplementaria en algunos de los graneros, vigilancia extra en busca de signos de enfermedad o lesión que el clima frío podría empeorar. Pero no era solo la estación lo que preocupaba a Wheeler. Durante la última semana, había notado extraños marcadores que aparecían a lo largo del camino de tierra que conducía al rancho. Banderas de color naranja brillante, atadas a estacas de madera, colocadas a intervalos regulares como una especie de código de topógrafo. Cuando le preguntó al Dr. Hartwell sobre ellos, su expresión se había vuelto sombría. Marcadores de topografía, había explicado. Alguien está mapeando los límites de la propiedad, probablemente preparándose para la planificación del desarrollo. Ahora, mientras veía la luz de la mañana tocar los picos cubiertos de nieve, Wheeler sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un abrigo pesado. En algún lugar de esa montaña, casi 200 animales dependían del cuidado y la protección continuos que una situación legal incierta amenazaba con destruir. En el desayuno, Mabel esparció una colección de documentos oficiales por su pequeña mesa de cocina, sus gafas de lectura en la punta de su nariz, mientras intentaba dar sentido al lenguaje legal. La compañía de desarrollo se llama Melfield Corporation, dijo, señalando un membrete que aparecía en varios de los documentos. Tienen su sede en Denver, y según esto presentaron lo que se llama una acción de título de propiedad contra el rancho. ¿Qué significa eso?, preguntó Wheeler, aunque sospechaba que no le gustaría la respuesta. Significa que están afirmando que el testamento de tu abuelo no es válido y que la propiedad debería revertir al condado por impuestos no pagados. Luego quieren comprarla en una subasta por una fracción de lo que vale. Wheeler estudió los documentos, tratando de entender la letra pequeña y la terminología legal. Una frase seguía apareciendo: falta de mantenimiento de la ocupación y administración continuas, según los papeles.
Debido a que el rancho había sido abandonado durante 15 años, la herencia podría no ser legalmente vinculante, pero no ha sido abandonado, protestó Willer. El Dr. Hartwell ha estado cuidando de todo. Los animales están sanos y bien alimentados. Los edificios están mantenidos. Ese es el problema, dijo Mabel con un suspiro. Legalmente hablando, el Dr. Hartwell no tiene una posición oficial. Estaba haciendo el trabajo por amistad y obligación moral, pero no hay documentación que demuestre que actuaba como cuidador oficial o administrador del rancho. La cocina se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Afuera, el viento hacía sonar las ventanas del remolque, trayendo consigo la promesa de un clima más duro por venir. Will sintió una familiar oleada de impotencia, la misma sensación que había tenido cuando sus padres murieron. La sensación de que adultos que nunca había conocido tomaban decisiones importantes. Decisiones que darían forma a su vida sin ninguna aportación de ella. Hay una cosa, dijo Mabel lentamente, sacando una tarjeta de presentación de debajo de la pila de papeles. Una abogada llamada Patricia Brennan. Ella es la que te envió la carta de herencia original. Llamó ayer y quiere reunirse con nosotras. ¿Qué quiere? Dice que podría haber documentos que aún no hemos visto, papeles que podrían fortalecer tu reclamo sobre el rancho. Mabel volteó la tarjeta de presentación en sus manos. También dice que la compañía de desarrollo ha estado haciendo preguntas sobre el fondo fiduciario que tu abuelo estableció para los animales. Aparentemente, hay más dinero involucrado de lo que nadie se dio cuenta. Esa tarde, condujeron hasta el pequeño distrito comercial de Pine Creek para reunirse con la señorita Brennan en la biblioteca local, que también servía como un espacio de reunión informal para cualquiera que necesitara un terreno neutral. Patricia Brennan resultó ser una mujer de unos 50 años, con canas y ojos amables detrás de unas gafas de alambre. Llevaba un abrigo de lana simple y un maletín de cuero que se veía bien usado pero profesional. Gracias por reunirse conmigo, dijo, estrechando la mano de Mabel y Willer. Sé que esta situación es confusa y estresante, especialmente para alguien tan joven. Se sentaron en una mesa de la esquina rodeada de estanterías de libros, y la señora Brennan abrió su maletín para revelar varias carpetas de papel grueso con documentos. Tu abuelo era un hombre muy minucioso, comenzó. Pasó los últimos años de su vida asegurándose de que su patrimonio fuera manejado correctamente, pero también trató de proteger sus planes de la interferencia de personas que podrían no compartir sus valores. Sacó una carpeta marcada con el nombre de Willer y la abrió para revelar lo que parecía la copia original del testamento de Sam Morrison. No el simple documento que Willer había recibido por correo, sino un instrumento legal mucho más detallado que ocupaba docenas de páginas. Este es el testamento completo, explicó la señora Brennan. Lo que recibiste inicialmente fue solo una carta de resumen. El documento completo contiene disposiciones muy específicas para el cuidado y la protección de los animales, así como instrucciones detalladas para mantener el rancho como un santuario de vida silvestre. Willer se inclinó hacia adelante, tratando de leer el denso texto legal. ¿Qué tipo de disposiciones? Bueno, para empezar, tu abuelo estableció un fondo fiduciario con suficiente dinero para cubrir los gastos de cuidado de los animales durante al menos 20 años, asumiendo aumentos de costos razonables. El fondo se suponía que sería administrado por el Dr. Hartwell hasta que cumplieras los 18 años, momento en el que el control total se transferiría a ti. Pero el Dr. Hartwell dijo que el fondo fiduciario estaba congelado, interrumpió Mabel. Fue debido a un tecnicismo en los arreglos bancarios originales, pero he estado trabajando con el banco para resolver esos problemas. El dinero todavía está allí, alrededor de $200,000 más los intereses acumulados. El número era tan grande que Willer tenía problemas para comprenderlo. $200,000 parecía más dinero del que existía en el mundo entero. Hay más, continuó la señorita Brennan. El testamento también nombra al Dr. Hartwell como el administrador oficial del rancho y cuidador con plena autoridad legal para tomar decisiones sobre el cuidado de los animales y el mantenimiento de la propiedad. Esa documentación debería ser suficiente para contrarrestar las afirmaciones de la compañía de desarrollo sobre el abandono. Pero a medida que la señorita Brennan continuaba leyendo el testamento,
Wheeler comenzó a comprender que su abuelo había anticipado el tipo de desafíos a los que se enfrentaban ahora. El documento contenía disposiciones para hacer frente a la presión del desarrollo, las amenazas ambientales e incluso planes de contingencia para reubicar a los animales si el rancho en sí no podía ser preservado. Tu abuelo estaba particularmente preocupado por los intereses mineros, dijo la señorita Brennan. Hizo una extensa investigación sobre la composición geológica de Copper Ridge y descubrió importantes depósitos minerales, principalmente cobre, pero también algunos elementos de tierras raras que se han vuelto mucho más valiosos en los últimos años. ¿Es por eso que la compañía de desarrollo quiere la tierra?, preguntó Wheeler. En parte, pero creo que hay más que eso. He estado haciendo mi propia investigación y Millfield Corporation tiene conexiones con varias compañías mineras. Sus planes de desarrollo podrían ser solo una historia de cobertura para algo mucho más destructivo. La señorita Brennan sacó otra carpeta. Está llena de informes de encuestas y estudios geológicos. Tu abuelo encargó estos estudios hace 20 años, cuando empezó a notar un mayor interés en su propiedad. Lo que encontró lo alarmó lo suficiente como para dedicar el resto de su vida a proteger la tierra. Los estudios pintaron un cuadro que hizo que el estómago de Wheeler se contrajera de preocupación. Los depósitos minerales debajo de Copper Ridge eran extensos y lo suficientemente valiosos como para hacer rentables las operaciones mineras a gran escala. Pero tales operaciones requerirían la eliminación de la capa superior del suelo, la desviación o contaminación de las fuentes de agua y la destrucción esencial de todo el ecosistema que sustentaba la población animal del rancho. Minería a cielo abierto, explicó la señorita Brennan, viendo la confusión en el rostro de Wheeler. Eliminarían todo, árboles, suelo, formaciones rocosas para llegar a los minerales de abajo. Cuando terminaran, Copper Ridge se vería como un paisaje lunar, y los animales tendrían que ser reubicados o destruidos. No hay forma de que puedan sobrevivir a ese tipo de devastación ambiental. La biblioteca pareció enfriarse a medida que las implicaciones se asimilaban. O esto no se trataba solo de la propiedad o los derechos de herencia. Se trataba de la supervivencia de toda una comunidad de criaturas que habían vivido en Copper Ridge durante generaciones. Se trataba de preservar algo irreemplazable contra fuerzas que solo veían valor monetario en su destrucción. ¿Qué hacemos?, preguntó Wheeler, su voz apenas un susurro. La señorita Brennan sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Lucharemos. Tu abuelo te dejó todas las herramientas que necesitas: documentación legal, recursos financieros y, lo que es más importante, un propósito moral claro. Pero no será fácil. Millfield Corporation tiene un respaldo financiero significativo y conexiones políticas. ¿Tenemos una oportunidad? Tenemos más que una oportunidad. Tenemos la verdad de nuestro lado y tenemos una comunidad de personas que se preocupan por preservar el patrimonio natural de estas montañas. La señora Brennan comenzó a empacar los documentos de vuelta en su maletín. Pero el primer paso es conseguir que se libere ese fondo fiduciario y que el Dr. Hartwell te haya reconocido oficialmente como el administrador del rancho. Sin esos cimientos legales, todo lo demás se vuelve mucho más difícil. Mientras se preparaban para salir de la biblioteca, la señorita Brennan le entregó a Wheeler una tarjeta de presentación y una delgada carpeta que contenía copias de los documentos más importantes. Léelos cuidadosamente, le aconsejó, y habla con el Dr. Hartwell sobre lo que tu abuelo realmente pretendía para el rancho. Creo que encontrarás que esta herencia viene con más que solo tierra y animales. Viene con una misión que es más grande de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Esa noche, mientras Wheeler esparcía los documentos por su cama y trataba de dar sentido al lenguaje legal, sintió el peso de las expectativas de su abuelo asentándose a su alrededor como un manto. Samuel Morrison no solo le había dejado una propiedad, le había dejado la responsabilidad de proteger algo precioso e irreemplazable. Fuera de su ventana, las luces de Pine Creek parpadeaban en la oscuridad, y más allá de ellas, Copper Ridge se elevaba hacia el cielo lleno de estrellas. Allá arriba, Duchess y Thunder y todos los demás se estaban acomodando para pasar la noche, confiando en que el mañana traería el mismo cuidado y protección que habían conocido durante 15 años. Wheeler cerró los ojos y le hizo una promesa a su abuelo, a los animales y a sí misma. Cueste lo que cueste, por dura que se vuelva la lucha,
no permitiría que Copper Ridge fuera destruido bajo su vigilancia. El descubrimiento llegó un martes por la mañana, cuando la primera nevada seria del invierno había hecho que el camino a Copper Ridge fuera casi imposible. La camioneta del doctor Hartwell se había quedado atascada 2 veces en el camino hacia arriba, y para cuando llegaron al rancho, tanto él como Wheeler estaban exhaustos de cavar entre los montones de nieve y empujar el vehículo sobre parches de hielo, pero su fatiga desapareció en el momento en que vieron la casa del rancho. La puerta principal estaba abierta de par en par, balanceándose ligeramente en el viento frío, y huellas de botas frescas conducían al porche y desaparecían en el interior. «Quédate detrás de mí», dijo el doctor Hartwell en voz baja, metiéndose en su camioneta en busca del rifle que guardaba detrás del asiento, una precaución contra pumas y osos que ocasionalmente deambulaban por la propiedad. Se acercaron a la casa con cuidado, siguiendo el rastro de huellas embarradas a través del porche y hacia la sala principal. Alguien había estado buscando entre los muebles, sacando cajones y levantando las sábanas que cubrían las viejas sillas y mesas. Los libros habían sido sacados de sus estanterías, e incluso las piedras alrededor de la chimenea habían sido perturbadas, como si alguien hubiera estado buscando algo escondido detrás de ellas. «¿Qué estaban buscando?», susurró Wheeler, examinando el daño. «No lo sé», respondió el doctor Hartwell, pero su voz sugería que tenía sospechas. «Espera aquí mientras yo reviso el resto de la casa». Mientras él buscaba en las otras habitaciones, Wheeler caminó con cuidado por el área principal, tratando de determinar qué, si algo, se había llevado. Los intrusos habían sido minuciosos, pero no destructivos. Habían movido las cosas, pero no habían roto ni dañado nada innecesariamente. Esto se sentía como una búsqueda profesional, no como vandalismo al azar. Cerca de la chimenea notó que varias piedras en el hogar se habían soltado y luego se habían vuelto a colocar apresuradamente. El mortero a su alrededor estaba fresco y todavía un poco húmedo, como si alguien hubiera intentado cubrir sus huellas. Por impulso se arrodilló y soltó una de las piedras sueltas. Detrás de ella, en una cavidad que había sido tallada en la mampostería, encontró lo que los intrusos habían estado buscando. Una caja de metal para documentos, lo suficientemente pequeña como para caber en sus manos, pero pesada con lo que contenía. Dr. Hartwell llamó suavemente. «Encontramos algo». Él regresó de su búsqueda en las habitaciones de arriba, moviéndose rápidamente cuando vio lo que ella sostenía. Sam siempre fue inteligente para esconder cosas. «¿Qué hay adentro?». La caja estaba cerrada, pero el mecanismo era viejo y simple. El doctor Hartwell sacó una pequeña herramienta de su bolsillo, parte de su kit veterinario, y abrió la cerradura en cuestión de minutos. Dentro, envueltos en tela aceitada, encontraron la escritura original del rancho, junto con el testamento completo de Sam Morrison y varios otros documentos que las Brennan no había mencionado. Pero el descubrimiento más significativo fue una gruesa carpeta etiquetada «Estudios de Impacto Ambiental Confidenciales». Los papeles dentro detallaban extensas encuestas geológicas no solo de Copper Ridge, sino de toda la cordillera circundante. Los estudios habían sido encargados por su abuelo, pero realizados por científicos ambientales independientes, y sus conclusiones eran condenatorias. «Escucha esto», dijo el Dr. Hartwell, leyendo de uno de los informes. «Las operaciones mineras a gran escala en esta área darían como resultado la contaminación de 3 sistemas principales de cuencas hidrográficas, afectando la calidad del agua para las comunidades a 50 millas río abajo. La interrupción de los patrones de drenaje natural podría provocar deslizamientos de tierra y erosión que persistirían durante décadas». Wheeler miró a través de los otros documentos mientras él leía, encontrando mapas que mostraban las áreas mineras propuestas que se extendían mucho más allá de los límites del rancho. Los planes requerían caminos de acceso que cortarían a través de áreas de naturaleza virgen, instalaciones de procesamiento que operarían las 24 horas del día y sitios de eliminación de residuos que marcarían permanentemente el paisaje. «Es peor de lo que nos dijo la Sra. Brennan», dijo, estudiando un mapa que mostraba el alcance completo de la operación minera propuesta. «No solo están planeando destruir el rancho, quieren hacer minería a cielo abierto en la mitad de la montaña. Pero tan perturbadores como eran los planes de minería, el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. En el fondo de la caja de documentos
Encontraron una carta dirigida a Wheeler con la caligrafía de su abuelo, fechada solo 6 meses antes de su muerte. Mi querida Wheeler Ray, la carta comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces has encontrado tu camino a Copper Ridge y has descubierto el secreto que he estado guardando durante 15 años. Los animales que ves a tu alrededor son más que solo ganado. Son refugiados. La carta continuaba explicando que el rancho había servido como un santuario no oficial para animales desplazados por operaciones mineras y de desarrollo anteriores en toda la región. Algunos habían sido rescatados de granjas fallidas y ranchos en quiebra. Otros habían sido salvados del sacrificio cuando sus dueños anteriores ya no podían permitirse cuidarlos. Algunos, como Duchess, habían nacido en el rancho y nunca habían conocido otro hogar. No pude salvar sus hábitats originales, continuaba la carta, pero pude darles este lugar seguro donde serían protegidos y cuidados independientemente de las presiones económicas o los valores cambiantes de la tierra. La carta concluía con instrucciones detalladas para acceder a recursos financieros adicionales que su abuelo había escondido en varios bancos y cuentas de inversión. Las cantidades mencionadas eran asombrosas. Suficiente dinero para no solo mantener el rancho, sino para comprar propiedades circundantes y crear un área protegida mucho más grande. Nunca tuvo la intención de que esto fuera solo sobre tu herencia, dijo el doctor Hartwell, doblando la carta cuidadosamente. Estaba planeando crear algo permanente, una reserva natural que no pudiera ser tocada por desarrolladores o compañías mineras. No importa cuánto dinero ofrecieran, pasaron la siguiente hora documentando todo en la caja, usando el teléfono del Dr. Hartwell para fotografiar cada documento y crear copias digitales que pudieran almacenarse de forma segura fuera del sitio. Mientras trabajaban, Wheeler comenzó a comprender el verdadero alcance de la visión de su abuelo y la enorme responsabilidad que había puesto sobre sus jóvenes hombros. La gente que irrumpió aquí, dijo mientras se preparaban, para devolver la caja a su escondite. ¿Crees que encontraron lo que buscaban? No, respondió el Dr. Hartwell, examinando las piedras apresuradamente reemplazadas alrededor de la chimenea. Si hubieran encontrado esta caja, no se habrían molestado en cubrir sus huellas con tanto cuidado. Probablemente todavía están buscando. El viaje de regreso a Pine Creek fue traicionero debido al empeoramiento del clima, pero la mente de Wheeler estaba ocupada con preguntas y posibilidades en lugar de preocuparse por las carreteras heladas. Los documentos que descubrieron lo cambiaron todo. No solo su comprensión del propósito del rancho, sino toda la situación legal y financiera que rodeaba su herencia. Esa noche, llamó a la señorita Brennan y organizó una reunión de emergencia para compartir sus descubrimientos. Esto lo cambia todo, dijo la abogada después de revisar las fotografías de los documentos. Con estos estudios de impacto ambiental y los recursos financieros adicionales, podemos montar una seria impugnación legal a la propuesta minera. Incluso podríamos lograr que toda el área sea designada como hábitat protegido. Pero ¿qué pasa con el robo? ¿Deberíamos llamar a la policía? Definitivamente. Pero lo que es más importante, necesitamos llevar esos documentos originales a un lugar seguro. Si Millfield Corporation se da cuenta de lo que tu abuelo dejó atrás, harán lo que sea necesario para desacreditar o destruir la evidencia. Durante los siguientes días, comenzó a surgir un plan. La señora Brennan trabajaría con abogados ambientales y agencias gubernamentales para usar la investigación de Sam Morrison como base para proteger toda la cordillera. El fondo fiduciario sería liberado y ampliado utilizando los recursos adicionales que su abuelo había acumulado. El Dr. Hartwell sería nombrado oficialmente como administrador del rancho con plena autoridad legal para tomar decisiones sobre el cuidado de los animales y la gestión de la propiedad. Pero lo más importante, Wheeler tendría que dar un paso adelante como la cara pública del esfuerzo de preservación, como la legítima heredera del rancho y la heredera de la misión ambiental de su abuelo. Tendría la autoridad para impugnar la propuesta minera en los tribunales y para hablar por la protección de la tierra y los animales que no podían hablar por sí mismos. ¿Estás lista para ese tipo de responsabilidad?, preguntó la señorita Brennan durante una de sus sesiones de planificación. Wheeler pensó en Duchess con su placa de latón, en Thunder y los otros caballos que la habían acogido en su comunidad, en los intrincados sistemas de agua que su abuelo había construido para sostener la vida en este santuario de montaña.
Creo que me he estado preparando toda mi vida, respondió. Simplemente no lo supe hasta ahora. La guerra por Copper Ridge estaba a punto de comenzar en serio. Y Will Morrison, de 9 años y heredera de sueños más grandes que las montañas, estaba lista para luchar por un futuro que apenas estaba empezando a entender. La llamada telefónica llegó a las 6 de la mañana, sacando a Wheeler de los sueños de caballos corriendo a través de prados cubiertos de nieve. Podía oír la voz de Mabel en la cocina, tensa y preocupada, hablando en voz baja reservada para emergencias y malas noticias. Entiendo, estaba diciendo Mabel. Sí, estaremos allí tan pronto como las carreteras sean transitables. Cuando Wheeler salió de su habitación, todavía en pijama, encontró a su tía abuela de pie junto a la ventana de la cocina con el teléfono pegado a la oreja y lágrimas corriendo por su cara. ¿Qué pasa?, preguntó Wheeler, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Mabel terminó la llamada y se dio la vuelta para mirarla, luchando por recomponerse. Ese era el doctor Hartwell. Hubo un accidente en el rancho anoche. Alguien cortó las tuberías de agua que alimentan los pastos principales y varios de los animales están en peligro. La noticia golpeó a Wheeler como un golpe físico. El sistema de agua era el corazón de toda la operación del rancho. Sin él, los animales no podrían sobrevivir más de unos pocos días, especialmente en invierno, cuando las fuentes de agua naturales estaban congeladas o inaccesibles. ¿Qué tan grave es? Lo suficientemente grave. El Dr. Hartwell ha estado despierto toda la noche tratando de instalar fuentes de agua temporales, pero no puede manejarlo solo. Algunos de los caballos más viejos ya están mostrando signos de deshidratación. Se vistieron rápidamente y llamaron al señor Henderson, quien accedió a intentar el traicionero viaje a Copper Ridge a pesar de las condiciones heladas. La camioneta se deslizó y patinó en la empinada carretera de montaña, y 2 veces tuvieron que detenerse para quitar ramas caídas de su camino. Para cuando llegaron al rancho, el sol estaba lo suficientemente alto como para revelar el alcance total del sabotaje. Alguien había usado cortadores de pernos para cortar las tuberías de agua principales en múltiples lugares, apuntando a las uniones más críticas en el sistema que Sam Morrison había pasado años perfeccionando. Las tuberías de plástico yacían esparcidas por la nieve, y la cuidadosa mampostería que había canalizado los manantiales de la montaña a las áreas de los animales estaba interrumpida y dañada. El doctor Hartwell parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su ropa estaba mojada y sucia de gatear por la nieve para evaluar los daños, y su rostro estaba tenso por el agotamiento y la preocupación. Duchess es la que está peor, informó mientras inspeccionaban la escena. Tiene 23 años y la deshidratación afecta más a los animales más viejos. He estado cargando cubos de agua desde la casa, pero no es suficiente. Wheeler corrió al pasto principal, donde encontró a la vieja yegua de pie, separada de los otros caballos, su cabeza colgando baja y su respiración trabajosa. Cuando Duchess la vio venir, intentó relinchar un saludo, pero el sonido salió apenas como un susurro. «Está bien, chica», dijo Wheeler, acariciando el cuello de la yegua y sintiendo la sequedad de su pelaje. «Vamos a arreglar esto». Pero incluso mientras decía las palabras, Wheeler se preguntaba si eran ciertas. El sistema de agua era increíblemente complejo, construido a lo largo de los años con cuidadosa atención a los patrones de flujo natural y los cambios de elevación. Repararlo requeriría experiencia, materiales y tiempo que podrían no tener. El Dr. Hartwell se unió a ella junto a Duchess, llevando un cubo de agua que había traído de la casa del rancho. La yegua bebió con avidez pero con cuidado. Sus instintos le decían que conservara lo que pudiera obtener. «Esto no fue vandalismo al azar», dijo en voz baja, para que las palabras no llegaran a donde Mabel y Henderson estaban examinando el daño. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente qué tuberías cortar para causar la máxima interrupción. Entendieron cómo funcionaba el sistema. Alguien que ha estado estudiando el rancho, o alguien que ayudó a construir el sistema original. La expresión del Dr. Hartwell era sombría. Odio decirlo, pero esto se siente como conocimiento interno. La implicación se cernía entre ellos como una nube oscura. Si alguien con un conocimiento íntimo del rancho los había traicionado, significaba que la amenaza era más cercana y personal de lo que se habían dado cuenta. Durante las siguientes horas, trabajaron frenéticamente para establecer fuentes de agua temporales para los animales.
Henderson demostró ser sorprendentemente ingenioso, instalando un sistema de mangueras de jardín y tanques portátiles que podían proporcionar hidratación de emergencia mientras descubrían una solución más permanente. Pero mientras trabajaban, Wheeler notó algo que hizo que su estómago se contrajera con un nuevo tipo de miedo. Mezclados con las secciones de tubería dispersas, había fragmentos de documentos de aspecto oficial, papeles que habían sido rasgados y esparcidos para que parecieran basura al azar. Recogió las piezas cuando nadie la miraba y las metió en el bolsillo de su chaqueta. Más tarde, cuando se detuvieron para almorzar en la casa del rancho, esparció los fragmentos en la mesa de la cocina y trató de unirlos como un rompecabezas. Lo que descubrió hizo que se le helara la sangre. Los documentos eran comunicaciones internas de Millfield Corporation que detallaban sus planes reales para Copper Ridge. La historia de desarrollo había sido una tapadera desde el principio. La intención real de la compañía era la minería a cielo abierto, a una escala que empequeñecería cualquier cosa que su abuelo hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. A medida que ensamblaba más de las páginas rotas, encontró correspondencia que revelaba las conexiones de Millfield Corporation con una red de compañías mineras con operaciones en todo el oeste de Estados Unidos. Estos no eran desarrolladores locales que buscaban construir casas de vacaciones. Eran parte de una operación corporativa masiva que había estado adquiriendo sistemáticamente derechos minerales en múltiples cordilleras. Y según los documentos, habían estado planeando su asalto a Copper Ridge durante más de 5 años, investigando cuidadosamente la propiedad, las vulnerabilidades legales y los patrones de resistencia de la comunidad. Sabían sobre la administración no oficial del rancho por parte del Dr. Hartwell. Sabían acerca de las complicaciones del fondo fiduciario. Incluso sabían acerca de algunos de los estudios ambientales que su abuelo había encargado. Dr. Hartwell llamó, su voz temblando. «Necesitas ver esto». Se acercó a la mesa y su rostro se puso pálido mientras leía los fragmentos que ella había ensamblado. «¿Dónde encontraste estos?» «Mezclados con las tuberías dañadas. Creo que quien saboteó el sistema de agua llevaba estos documentos y los perdió en la nieve». Los papeles pintaban un cuadro de devastación ambiental que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubieran entendido previamente. La operación minera propuesta arrancaría laderas enteras de montañas, contaminaría cuencas hidrográficas que suministraban agua a miles de personas y crearía sitios de residuos tóxicos que seguirían siendo peligrosos durante generaciones. Pero lo que hizo que las manos de Wheeler temblaran de ira fue la forma casual en que los documentos se referían a los animales del rancho como obstáculos que debían ser eliminados, y al sistema de agua como infraestructura que requería demolición. Para Millfield Corporation, Duchess y Thunder y todos los demás no eran seres vivos con derechos y necesidades. Eran simplemente inconvenientes que debían ser eliminados lo más rápido y barato posible. «Hay más», dijo el Dr. Hartwell, señalando una sección de texto que había sido parcialmente reconstruida. «Mira esta cronología. Según los documentos, Millfield Corporation había estado esperando que Sam Morrison muriera para poder impugnar la herencia y forzar una venta rápida de la propiedad. Tenían inteligencia detallada sobre las relaciones familiares, las complicaciones legales con el fondo fiduciario e incluso la edad y la situación de vida de Wheeler. Nos han estado vigilando», se dio cuenta. «Saben todo sobre nuestro caso legal, nuestra situación financiera y probablemente incluso nuestras rutinas diarias, lo que significa que también saben acerca de los documentos que encontramos escondidos en la chimenea», dijo el Dr. Hartwell con gravedad. «El robo no fue al azar. Estaban buscando evidencia específica que pudiera ser utilizada contra ellos en los tribunales». A medida que el alcance completo de la conspiración se hizo claro, Wheeler sintió una mezcla de miedo y determinación que la sorprendió con su intensidad. Estas personas habían estado planeando destruir el legado de su abuelo y asesinar a cientos de animales inocentes, todo en pos de las ganancias corporativas que beneficiarían a los accionistas que nunca había conocido. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado el poder de una niña de 9 años que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. «Tenemos que llamar a la señorita Brennan de inmediato», dijo, recogiendo los fragmentos de documentos con cuidado.
Y necesitamos contactar a los periódicos, a los grupos ambientalistas, a cualquiera que pueda ayudarnos a exponer lo que Millfield Corporation realmente está planeando. Wheeler, dijo el Dr. Hartwell suavemente, ¿entiendes lo que esto significa? Si hacemos pública esta información, nos enfrentaremos a una corporación con recursos virtualmente ilimitados y sin escrúpulos sobre cómo logran sus objetivos. Ya han demostrado que están dispuestos a participar en sabotaje e intimidación. Ella miró por la ventana hacia el rancho donde Henderson y Mabel todavía estaban trabajando para reparar las tuberías de agua dañadas. En el pasto principal, Duchess se había recuperado lo suficiente como para unirse a los otros caballos. Aunque se mantuvo cerca de la fuente de agua de emergencia que habían establecido, lo hicieron personal cuando lastimaron a los animales, dijo Wheeler, su joven voz con una nota de acero que le recordó poderosamente al Dr. Hartwell, a su abuelo. Mi abuelo me dejó este lugar porque sabía que algún día alguien intentaría destruirlo. Bueno, ese día ha llegado, y no voy a retroceder. Ella se acercó al teléfono y marcó el número de la señora Brennan de memoria. Cuando la abogada contestó, Wheeler respiró hondo y pronunció palabras que cambiarían el curso de la batalla por Copper Ridge. Señorita Brennan, soy Wheeler Morrison. Hemos descubierto algo sobre Millfield Corporation que lo cambia todo. ¿Puede reunirse con nosotros en el rancho esta tarde y traer una cámara? Querrá documentar lo que encontramos. La guerra por la montaña estaba a punto de intensificarse y Wheeler Morrison estaba lista para liderar la lucha. El centro comunitario de Pine Creek nunca había albergado una reunión como esta. A las 6 de la tarde de un martes a finales de noviembre, el edificio estaba lleno más allá de su capacidad con gente de pie a lo largo de las paredes y derramándose en el pasillo. La noticia se había extendido rápidamente a través de las comunidades de montaña sobre la operación minera propuesta, y residentes de tan lejos como 50 millas de distancia habían venido a escuchar lo que Wheeler Morrison y su equipo legal tenían que decir. En la parte delantera de la sala, se había instalado una mesa larga con micrófonos, pantallas de documentos y mapas en carteles que mostraban el alcance total de los planes mineros de Millfield Corporation. La señora Brennan se sentó en el centro, flanqueada por 2 abogados ambientales que había traído de Denver. El Dr. Hartwell ocupaba una silla a un lado, luciendo incómodo en su mejor traje, pero decidido a hacer su parte. Y al final de la mesa, en una silla que había sido ajustada para acomodar su pequeña estatura, se sentaba Wheeler Morrison, de 9 años, con su mejor vestido y agarrando una carpeta que contenía los fragmentos reconstruidos de los documentos internos de Millfield, el plan de acción de la comunidad, el artefacto que los había reunido a todos, yacía extendido sobre la mesa frente a ellos. Durante las últimas 2 semanas, este documento había evolucionado de una simple estrategia legal a algo mucho más completo. Contenía proyecciones detalladas de impacto ambiental, análisis económicos de los costos a largo plazo de la propuesta minera para las comunidades locales, sugerencias de desarrollo alternativas que podrían proporcionar empleos sin destruir el paisaje y un plan de organización de base que ya había movilizado a docenas de grupos de voluntarios en toda la región. Damas y caballeros, comenzó la señora Brennan, su voz clara en la sala llena. Gracias a todos por venir esta noche. Lo que estamos aquí para discutir afecta no solo a Copper Ridge Ranch, sino al futuro ambiental y económico de toda nuestra región. Señaló los mapas detrás de ella, que mostraban el área minera propuesta con gran detalle. La operación cubriría casi 10,000 acres, requiriendo la eliminación de laderas enteras de montañas y la construcción de instalaciones de procesamiento que operarían las 24 horas del día durante décadas. Millfield Corporation ha presentado este proyecto como desarrollo económico que traerá empleos y prosperidad a nuestras comunidades. La señora Brennan continuó. Pero los documentos que hemos descubierto cuentan una historia muy diferente. Elder Hartwell se puso de pie y se acercó a la pantalla del mapa, señalando las áreas marcadas en rojo que indicaban las zonas de minería más intensivas. El impacto ambiental sería catastrófico y permanente. Estamos hablando de la destrucción de 3 sistemas principales de cuencas hidrográficas que proporcionan agua limpia a las comunidades en todo el valle. Estamos hablando de contaminación del aire que afectaría la salud respiratoria durante generaciones. Y estamos hablando de la eliminación completa del hábitat de vida silvestre
que ha existido sin ser molestado durante miles de años. Un murmullo de preocupación se extendió por la audiencia. Muchas de las personas en la sala dependían del agua de pozo que provenía de los mismos sistemas subterráneos que serían interrumpidos por la operación minera. Otros trabajaban en industrias de turismo, pesca o caza que dependían del prístino entorno natural que hacía que la región fuera atractiva para los visitantes. «¿Pero qué pasa con los empleos?», gritó un hombre desde el medio de la multitud. «Mis hijos no pueden beber agua limpia si no hay trabajo para pagar la comida». La señora Brennan asintió, reconociendo la validez de su preocupación. Esa es exactamente la pregunta correcta. Según las propias proyecciones de Millfield, la operación minera crearía aproximadamente 400 empleos durante la fase de construcción y 200 puestos permanentes una vez que la mina esté operativa. Ella hizo clic en un control remoto y apareció una nueva diapositiva en la pantalla de proyección. Sin embargo, nuestro análisis económico muestra que estos empleos vendrían a costa de aproximadamente 600 puestos existentes en turismo, recreación y agricultura. El efecto neto sería en realidad una pérdida de empleo para la región. La sala estalló en conversaciones mientras la gente asimilaba esta información. Wheeler observó los rostros a su alrededor, viendo una mezcla de ira, confusión y miedo. Estas eran personas que amaban su hogar en la montaña y querían protegerlo. Pero también eran personas prácticas que entendían las realidades económicas de la vida rural. Cuando el ruido se calmó, la señora Brennan presentó a los abogados ambientales que presentaron evidencia científica detallada sobre las consecuencias a largo plazo de la minería a cielo abierto en terrenos montañosos. Mostraron fotografías de otros sitios mineros, imágenes que hicieron que varias personas en la audiencia se quedaran sin aliento. Paisajes enteros habían sido reducidos a paisajes lunares áridos y sin vida, donde nada crecería durante décadas, si es que alguna vez lo hacía. La industria minera llama a esto recuperación, explicó uno de los abogados, señalando una fotografía de un supuesto sitio de rehabilitación. Pero como pueden ver, lo que realmente crean no se parece en nada al ecosistema original. La biodiversidad, la belleza natural, los servicios ambientales que estas montañas proporcionan, una vez que se van para siempre. Durante toda la presentación, Wheeler había estado observando a la multitud, tratando de medir sus reacciones y prepararse para el momento en que tendría que hablar. Sus manos estaban húmedas por el sudor nervioso, y su corazón latía tan rápido que le preocupaba que la gente pudiera oírlo. Cuando la señora Brennan finalmente la presentó, la sala se quedó en completo silencio. Muchas de las personas presentes habían conocido a Wheeler desde que era una niña pequeña, pero nunca la habían escuchado hablar en público sobre algo más controvertido que un informe de libro escolar. Se puso de pie lentamente, sus piernas sintiéndose inestables debajo de ella. La carpeta de fragmentos de documentos se sentía pesada en sus manos mientras se acercaba al micrófono. «Mi nombre es Wheeler Morrison», comenzó, su voz pequeña pero clara en la sala silenciosa. «Hace 2 meses, heredé el rancho de mi abuelo en Copper Ridge. Pensé que solo estaba recibiendo algunos edificios viejos y tal vez algunos animales». Se detuvo, mirando la multitud de rostros que la observaban con paciente atención. En la primera fila, pudo ver a Mabel asintiendo con aliento, y cerca de la parte de atrás, el señor Henderson le hizo un pequeño gesto de pulgar hacia arriba. Lo que realmente heredé fue casi 200 animales que habían estado viviendo de forma segura en esa montaña durante 15 años, cuidados por el Dr. Hartwell y protegidos por el amor de mi abuelo por la tierra. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. También heredé una responsabilidad que apenas estoy empezando a entender. Abrió su carpeta y sacó uno de los documentos reconstruidos, sosteniéndolo para que la audiencia pudiera ver el membrete corporativo. Estos son documentos internos de Millfield Corporation que se cayeron accidentalmente en el rancho durante el sabotaje de nuestro sistema de agua hace 2 semanas. Demuestran que esta compañía ha estado planeando destruir Copper Ridge durante años, esperando que mi abuelo muriera para poder robar la tierra y explotarla para obtener mineral de cobre. La palabra robar causó otro revuelo en la audiencia. Los derechos de propiedad se tomaban muy en serio en esta parte de Colorado, y la sugerencia de que una corporación pudiera estar tratando de manipular los procesos legales para apoderarse de tierras privadas tocó una fibra sensible en muchas personas.
Pero esto no se trata solo de mi rancho, continuó Willer. Su confianza crecía. Según estos documentos, Millfield quiere expandir la operación minera para incluir tierras estatales y federales en toda la región. Están planeando destruir un área más grande que algunos condados enteros. Y no les importa lo que le haga a la gente y los animales que llaman hogar a estas montañas. Dejó el documento y miró directamente a la audiencia, haciendo contacto visual con tantas personas como pudo. Hace 2 meses, no era nadie especial. Vivía en una casa rodante con mi tía abuela y nunca había sido dueña de nada importante en mi vida. Pero ahora soy dueña de algo que no se puede reemplazar, un pedazo de estas montañas que ha sido protegido y preservado para las generaciones futuras. Y estoy aquí esta noche para pedirles su ayuda para mantenerlo así. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La gente comenzó a ponerse de pie y a aplaudir, y el aplauso aumentó hasta llenar toda la sala. Willer sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de esperanza en lugar de miedo. Cuando el aplauso finalmente se calmó, comenzó el verdadero trabajo. Los miembros de la comunidad comenzaron a ofrecerse como voluntarios para tareas específicas, organizando campañas de recolección de firmas, contactando a representantes estatales y federales, investigando precedentes legales para la protección del medio ambiente, coordinando la difusión a los medios de comunicación y estableciendo comités de recaudación de fondos para apoyar la batalla legal que se avecinaba. El plan de acción de la comunidad se había convertido en un documento vivo con nuevas estrategias y tácticas que se agregaban a medida que la gente aportaba su experiencia y recursos. Los maestros jubilados se ofrecieron como voluntarios para crear materiales educativos sobre los problemas ambientales. Los dueños de negocios locales prometieron apoyo financiero y se ofrecieron a donar bienes y servicios. Incluso algunos de los residentes más jóvenes, inspirados por el ejemplo de Willer, comenzaron a organizar sus propios esfuerzos de defensa a través de las redes sociales y las redes de pares. Lord Hartwell fue nombrado coordinador de un programa de administración de rancho de voluntarios, con docenas de personas que se ofrecieron a ayudar a mantener el santuario y cuidar de los animales. La presión financiera que había estado pesando sobre él durante años se levantó de repente a medida que la comunidad se unía en torno a la causa. La señora Brennan estaba ocupada atendiendo llamadas de periodistas, organizaciones ambientales y funcionarios gubernamentales que se habían enterado del caso y querían ofrecer apoyo. La historia de una niña de 9 años que se enfrentaba a una corporación importante estaba generando atención nacional. Y esa atención estaba trayendo recursos y experiencia que nunca podrían haber reunido por sí mismos. Pero incluso a medida que el impulso se acumulaba y la comunidad se unía detrás de su causa, Willer sabía que la parte más difícil aún estaba por delante. Millfield Corporation no había invertido 5 años de planificación y recursos sustanciales solo para irse al primer signo de oposición organizada. Lucharían, probablemente más duro y más despiadadamente que cualquier cosa que la comunidad hubiera experimentado antes. A medida que la reunión comenzaba a disminuir y la gente comenzaba a asumir compromisos específicos con el plan de acción, Willer sintió que el peso del liderazgo se asentaba sobre sus hombros. Ya no era solo una niña pequeña que había heredado un rancho. Se había convertido en el símbolo de un movimiento para proteger algo precioso e irreemplazable. La batalla final por Copper Ridge estaba a punto de comenzar, y Willer Morrison, rodeada por una comunidad que había encontrado su voz a través de su coraje, estaba lista para guiarlos a la lucha de sus vidas. El juzgado del condado de Sterling nunca había visto una multitud como la que se reunió en la mañana del 15 de diciembre. A las 8 a.m., 2 horas antes de que la audiencia estuviera programada para comenzar, los escalones del juzgado estaban repletos de partidarios que llevaban carteles que decían: "Salven a Copper Ridge y protejan nuestra agua". Las camionetas de noticias de Denver y Colorado Springs se alineaban en la calle, sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo como flores tecnológicas que buscan el sol. Dentro del juzgado, la sala de audiencias más grande había sido reservada para lo que todos sabían que sería la batalla decisiva entre Millfield Corporation y la coalición que se había formado en torno al caso de herencia de Willer Morrison. La compañía había traído a un equipo de abogados con trajes caros, junto con varios ejecutivos cuya presencia sugería
que consideraban esto más que una simple disputa de propiedad. En la parte delantera de la sala, la jueza Margaret Chen se sentó detrás de su banco con el tipo de autoridad tranquila que provenía de 30 años de presidir casos difíciles. Era conocida por su imparcialidad, su atención al detalle y su falta de voluntad para dejarse impresionar por el poder corporativo o la presión política. En sus manos descansaba un pequeño mazo de madera, un artefacto que representaba no solo el proceso legal, sino el principio democrático de que la justicia debe estar disponible para todos, independientemente de la edad o el estado económico. El mazo había sido tallado de un trozo de roble tomado del juzgado original que se había quemado en 1952, y la jueza Chen lo trataba con el respeto debido a un símbolo de continuidad y responsabilidad cívica. Hoy determinaría el destino de Copper Ridge Ranch y todo lo que dependía de su preservación. Wheeler se sentó en la mesa del demandante entre la señora Brennan y uno de los abogados ambientales, usando el mismo vestido que había usado en la reunión de la comunidad, pero con una pequeña adición, un pin con forma de caballo que el Dr. Hartwell le había dado para la buena suerte. Su carpeta de documentos reconstruidos se encontraba abierta frente a ella y había estado revisando sus notas de testimonio desde que llegó al juzgado al amanecer. «Todos de pie», anunció el alguacil mientras la jueza Chen entraba en la sala. El murmullo de casi 200 personas de pie simultáneamente llenó la sala como el viento a través de las hojas de otoño. «Siéntense», dijo la jueza Chen, acomodándose en su silla e inspeccionando la sala abarrotada. «Antes de que comencemos, quiero recordarles a todos que esto es un procedimiento legal, no una manifestación política. Tendré orden en mi sala de audiencias, y cualquiera que perturbe estos procedimientos será expulsado». Ella levantó el mazo y lo bajó una vez, el sonido agudo resonando en la sala como una señal de salida. «Estamos aquí hoy para determinar la validez del reclamo de herencia presentado por Wheeler Ray Morrison con respecto a la propiedad conocida como Copper Ridge Ranch y para abordar los desafíos de impacto ambiental planteados contra la operación minera propuesta por Millfield Corporation». El abogado principal de la corporación, un hombre de cara afilada llamado Richardson, se levantó para presentar su caso primero. Argumentó que el testamento de Sam Morrison no era válido debido a tecnicismos en la presentación original, que el rancho había sido abandonado y por lo tanto confiscado, y que la operación minera propuesta traería un desarrollo económico muy necesario a la región. «Su señoría», dijo Richardson, señalando una mesa cubierta con sus propios documentos y gráficos, «Millfield Corporation representa una inversión significativa en el futuro de esta comunidad. Estamos hablando de cientos de empleos, millones de dólares en impacto económico local y el desarrollo responsable de recursos naturales que beneficiarán a todos en la región». Pintó un cuadro de prosperidad y progreso de las comunidades de montaña en apuros que necesitaban el impulso económico que solo un gran proyecto industrial podía proporcionar. Su presentación fue pulida y profesional, respaldada por estudios económicos y proyecciones de empleo que hicieron que la operación minera sonara como un regalo para la población local. Pero cuando la señora Brennan se levantó para presentar su caso, la atmósfera en la sala de audiencias cambió de manera palpable. Ella comenzó no con argumentos legales o proyecciones económicas, sino con una simple pregunta. «Su señoría, me gustaría pedirle a Wheeler Morrison, de 9 años, que le cuente a este tribunal en sus propias palabras lo que descubrió cuando visitó por primera vez el rancho que heredó». Wheeler se puso de pie lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala de audiencias podían oírlo. Se acercó al estrado de los testigos con pasos cuidadosos, su pequeña mano temblando ligeramente mientras la colocaba sobre la Biblia para el juramento. «¿Juras solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Que Dios te ayude», preguntó el secretario. «Sí, lo juro», respondió Wheeler, su voz clara a pesar de sus nervios. La jueza Chen se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión amable pero seria. «Por favor, cuéntele al tribunal lo que encontró cuando visitó por primera vez Copper Ridge Ranch». Wheeler respiró hondo y comenzó a hablar, sus palabras pintando un cuadro del próspero santuario animal que había existido en secreto durante 15 años. Describió a Duchess con su placa de latón,
los intrincados sistemas de agua que su abuelo había construido, las cuidadosas rutinas de alimentación que el doctor Hartwell había mantenido a través de todo tipo de clima. Los animales no fueron abandonados, dijo, mirando directamente a la jueza Chen. Fueron cuidados y protegidos tal como mi abuelo lo había previsto. Tienen nombres y personalidades y confían en las personas que los cuidan. No son solo ganado, son una familia. Mientras hablaba, los abogados corporativos comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Este no era el tipo de testimonio que se habían preparado para refutar. ¿Cómo se interroga a una niña de 9 años sobre el vínculo emocional entre los humanos y los animales? ¿Cómo se argumenta en contra del valor de preservar algo que nunca se puede reemplazar? Cuando Willard terminó su testimonio inicial, Richardson se levantó para interrogarla, pero su habitual enfoque agresivo parecía inapropiado para una testigo infantil. Sus preguntas fueron cuidadosas y respetuosas, pero no lograron sacudir sus puntos centrales. El rancho había sido continuamente mantenido. Los animales estaban sanos y bien cuidados, y la operación minera propuesta destruiría algo precioso e irreemplazable. La audiencia continuó con testimonios técnicos de científicos ambientales, expertos económicos y juristas, pero todos en la sala de audiencias sabían que la verdadera batalla se había ganado o perdido en esos primeros minutos cuando una niña pequeña con ojos oscuros había hablado sobre el amor, la responsabilidad y las cosas que importan más que el dinero. La jueza Chen llamó a un breve receso, y mientras la sala de audiencias se vaciaba para el almuerzo, Willard sintió que el peso de la anticipación se asentaba sobre todos como la nieve antes de una tormenta. La sesión de la tarde traería los argumentos finales, y luego la jueza Chen se retiraría para considerar su decisión. En unas pocas horas, sabrían si Copper Ridge Ranch seguiría siendo un santuario o se convertiría en una cicatriz en la ladera de la montaña. Si Duchess y Thunder y todos los demás continuarían pastando en los prados de montaña o se convertirían en víctimas de la codicia corporativa. El mazo volvería a caer, y con él el futuro de todo lo que Willard había aprendido a amar. La sesión de la tarde comenzó con una presentación que nadie en la sala de audiencias había esperado. Cuando la jueza Chen llamó a la audiencia para reanudar, la señora Brennan se levantó y anunció que tenían una última pieza de evidencia para presentar, evidencia que solo había salido a la luz durante el receso del almuerzo. Su señoría, dijo, sosteniendo un portafolio de cuero que parecía oficial e importante. Acabamos de recibir documentación del Departamento de Recursos Naturales de Colorado que cambia fundamentalmente el panorama legal de este caso. Se acercó al banco y le entregó el portafolio a la jueza Chen, quien lo abrió con la cuidadosa atención que le daba a toda la evidencia. Mientras leía, sus cejas se levantaron ligeramente y miró al equipo legal de Millfield con una expresión que sugería que podrían tener que dar algunas explicaciones. Señor Richardson, la jueza Chen dijo, era consciente de que su cliente presentó una solicitud de derechos minerales sobre esta propiedad utilizando evaluaciones de impacto ambiental fraudulentas. El abogado principal de la corporación se puso de pie lentamente, su actitud confiada de repente reemplazada por algo que se parecía sospechosamente al pánico. Su señoría, no estoy seguro de a qué se refiere. Me refiero a estos documentos, interrumpió la jueza Chen, levantando varias páginas del portafolio que muestran que Millfield Corporation presentó estudios ambientales al Estado que contradicen directamente los documentos internos presentados anteriormente por el demandante. Según la presentación estatal, esta operación minera tendría un impacto ambiental mínimo y no afectaría los sistemas de agua locales. Pero según sus propias proyecciones internas, la operación contaminaría las cuencas hidrográficas que sirven a múltiples comunidades. Un murmullo de ira se extendió por la sala de audiencias a medida que las implicaciones se hacían claras. Millfield no solo había estado planeando destruir el rancho y su santuario animal, sino que habían estado mintiendo a los reguladores estatales sobre el alcance y las consecuencias de su operación minera propuesta. El portafolio que la jueza Chen ahora sostenía, que se había convertido en el verdadero artefacto de la victoria, contenía no solo las presentaciones fraudulentas, sino también la correspondencia entre los ejecutivos de Millfield discutiendo estrategias para minimizar la supervisión regulatoria y la oposición pública.
Los documentos pintaron un cuadro de arrogancia corporativa e imprudencia ambiental que sorprendió incluso a los periodistas curtidos que habían cubierto casos similares. Además, continuó la jueza Chen, una voz que llevaba una nota de indignación judicial que hizo que incluso el taquígrafo del tribunal levantara la vista de su teclado. Estos documentos indican que su cliente era consciente de que su operación minera propuesta violaría los estatutos federales de protección ambiental y habían desarrollado planes de contingencia para lidiar con lo que llamaban interferencia regulatoria. Richardson ahora sudaba visiblemente, a pesar de la temperatura fresca, en la sala de audiencias. Su señoría necesitaría tiempo para revisar estos documentos y consultar con mi cliente antes, señor Richardson, dijo la jueza Chen, su tono sugiriendo que su paciencia se estaba agotando. Su cliente ha tenido tiempo suficiente para proporcionar información precisa a este tribunal y a las agencias reguladoras estatales. El momento para la consulta y la revisión fue antes de que presentaran documentos fraudulentos ante el estado de Colorado. Ella dejó el portafolio y buscó su mazo, y Wheeler sintió que su corazón daba un vuelco. Este era el momento que lo determinaría todo, no solo el destino del rancho, sino el futuro de la protección del medio ambiente en toda la región. Basado en la evidencia presentada en esta audiencia, dijo la jueza Chen, su voz clara en la sala de audiencias abarrotada, encuentro que el reclamo de herencia presentado por Wheeler Ray Morrison es válido y legalmente vinculante. El rancho conocido como Copper Ridge, junto con todos los edificios, mejoras y ganado es la propiedad legítima de la señorita Morrison. La sala de audiencias estalló en aplausos y vítores, pero la jueza Chen levantó la mano para pedir silencio. Aún no había terminado. Además, continuó, concedo la solicitud del demandante de una orden de restricción permanente contra cualquier actividad minera o de desarrollo en la propiedad. La evidencia demuestra claramente que tales actividades causarían un daño ambiental irreparable y violarían múltiples estatutos de protección ambiental estatales y federales. Ella levantó el mazo y Wheeler contuvo la respiración. Pero lo más importante, dijo la jueza Chen, mirando directamente a Wheeler con algo que podría haber sido admiración, este tribunal reconoce el establecimiento de Copper Ridge como un santuario de vida silvestre permanente, para ser administrado de acuerdo con las disposiciones descritas en el testamento de Samuel Morrison y gestionado por el fondo fiduciario establecido para ese propósito. El mazo cayó con un golpe seco que pareció resonar a través de las propias montañas. Con ese solo sonido, Copper Ridge Ranch fue oficialmente protegido. Los animales estaban a salvo, y Will Morrison se había convertido en la persona más joven en la historia de Colorado en defender con éxito un caso de protección ambiental en los tribunales. La celebración que siguió fue diferente a cualquier cosa que Pine Creek hubiera visto. Los escalones del juzgado se llenaron de gente abrazándose, llorando y animando. Las cámaras de noticias capturaron el momento en que el Dr. Hartwell levantó a Wheeler sobre sus hombros, y los fotógrafos tomaron fotos de la niña de 9 años que se había enfrentado a una corporación y había ganado. Pero para Wheeler, el momento más significativo llegó más tarde esa noche, cuando finalmente regresaron a Copper Ridge Ranch. Mientras caminaba por los pastos a la luz que se desvanecía, Duchess se acercó a saludarla, frotándole el hombro con el tipo de confianza y afecto que el dinero nunca podría comprar. «Lo hicimos, chica», susurró Wheeler, acariciando el cuello de la yegua. «Salvamos nuestro hogar». A lo lejos, podía ver las luces de la camioneta del Dr. Hartwell mientras comenzaba sus rondas nocturnas, revisando a los animales y asegurándose de que todos estuvieran instalados para pasar la noche. Mañana habría entrevistas con periodistas, reuniones con grupos ambientalistas y el comienzo del largo proceso de convertir Copper Ridge en el tipo de santuario que su abuelo siempre había imaginado. Pero esta noche solo había la tranquila satisfacción de una promesa cumplida, una responsabilidad aceptada y un futuro asegurado para las criaturas que habían estado esperando tan pacientemente a que alguien luchara por ellas. La Carta del Santuario, el documento oficial que preservaría a Copper Ridge para las generaciones venideras, ya estaba siendo preparada por la oficina de la señora Brennan. Aseguraría que lo que sucedió aquí hoy nunca podría deshacerse,
que la codicia corporativa nunca podría volver a amenazar este pequeño pedazo de paraíso que existía porque un anciano había amado la tierra lo suficiente como para protegerla, y una joven había sido lo suficientemente valiente como para defender su legado. Un año después, Willer Morrison se encontraba en el mismo lugar donde había descubierto por primera vez el secreto de Copper Ridge Ranch. Pero todo había cambiado. Las cercas rotas habían sido reparadas con la ayuda de voluntarios de la comunidad. El granero caído había sido reforzado con madera nueva, donada por negocios locales. Los sistemas de agua fluían limpios y fuertes, mejorados con mejoras modernas, que mantenían la visión original de su abuelo, al tiempo que garantizaban la fiabilidad durante las próximas décadas. Pero el cambio más significativo fue en la propia Willer. La nerviosa niña de 9 años que una vez se había sentido invisible y olvidada, se había convertido en una confiada niña de 10 años que hablaba en conferencias ambientales y se carteaba con biólogos de vida silvestre de universidades de todo el país. Se movía por el rancho con los pasos seguros de alguien que pertenecía completamente a este lugar y entendía su papel en su preservación. En su mano llevaba un diario encuadernado en cuero, no el viejo libro de registro de su abuelo, sino uno nuevo que había comenzado a llevar el día después de la victoria en la corte. Todas las mañanas registraba observaciones sobre la salud y el comportamiento de cada animal, notas sobre los patrones climáticos y los cambios estacionales, y sus propios pensamientos sobre la responsabilidad de la administración que se había puesto en sus jóvenes manos. El diario se había convertido en su posesión más preciada, más importante que los documentos legales que aseguraban su propiedad o los estados de cuenta bancarios que mostraban el creciente saldo del fondo fiduciario. En sus páginas, estaba creando un registro que los futuros cuidadores podrían usar para comprender las personalidades individuales y las necesidades de cada criatura bajo su protección. Duchess parece más enérgica esta mañana, escribió, viendo a la vieja yegua moverse por el pasto con un paso ligero que no había estado allí el invierno anterior. La nueva medicación para la artritis del Dr. Hartwell definitivamente está ayudando, y los abrevaderos de agua calentados hacen que sea más fácil para ella mantenerse hidratada durante el clima frío. Los abrevaderos de agua calentados eran solo una de las mejoras que habían sido posibles gracias al apoyo de la comunidad que continuaba creciendo alrededor del santuario. Lo que había comenzado como una respuesta de emergencia a las amenazas corporativas se había convertido en algo mucho más significativo. Una red de personas que encontraron propósito y conexión a través de su participación en la preservación de Copper Ridge. La tía abuela Mabel se había mudado a una pequeña cabaña en la propiedad del rancho, construida con mano de obra voluntaria y materiales donados. Se desempeñaba como la administradora oficial del santuario, gestionando los aspectos financieros de la operación y coordinando con las docenas de voluntarios que ayudaban con el cuidado diario, los proyectos de mantenimiento y los programas educativos. El Dr. Hartwell, ahora oficialmente titulado como el director de bienestar animal del santuario, tenía más ayuda de la que había tenido en 15 años. Un equipo rotativo de voluntarios ayudaba con las rutinas de alimentación, el cuidado médico y el mantenimiento interminable que mantenía un rancho funcionando sin problemas. Más importante aún, había comenzado a entrenar a varias personas más jóvenes en técnicas avanzadas de cría de animales, asegurando que su conocimiento y experiencia se transmitirían a la próxima generación. El santuario se había convertido en un destino para grupos escolares, organizaciones ambientales e investigadores que estudiaban prácticas de gestión de tierras sostenibles. A Willer le gustaba dirigir recorridos, compartir la historia de cómo el santuario llegó a existir y explicar las complejas relaciones entre las diferentes especies animales que llamaban hogar a Copper Ridge. En esta mañana en particular, esperaba un grupo especial de visitantes, una delegación de adolescentes de un programa de liderazgo ambiental que estaban interesados en aprender sobre el activismo juvenil y la conservación. Todavía le asombraba que la gente quisiera aprender de sus experiencias, que algo que había hecho por simple amor a los animales había inspirado a otros a actuar en sus propias comunidades. Mientras completaba sus observaciones matutinas, escuchó el sonido de vehículos que se acercaban por el camino de la montaña. Los visitantes habían llegado justo a tiempo y pudo ver al Dr. Hartwell saliendo del granero para saludarlos.
con los brazos llenos de los materiales educativos que habían preparado para la presentación. Pero antes de unirse al grupo, Wheeler quería pasar unos minutos con Duchess. La vieja yegua se había convertido en algo más que su animal favorito. Era un símbolo vivo de continuidad, un puente entre la visión de su abuelo y el futuro que Wheeler estaba trabajando para crear. «Buenos días, hermosa», dijo, acercándose con la manzana que había guardado del desayuno. Duchess relinchó suavemente y aceptó el regalo con la gentil dignidad que los caballos le dan a los humanos en los que confían. Mientras Wheeler acariciaba el cuello de la yegua, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa primera mañana cuando había subido sola por el sendero de la montaña, insegura de lo que encontraría y completamente desprevenida para la responsabilidad que la esperaba. La niña asustada y solitaria, que había vivido en una casa rodante y soñado con pertenecer a algún lugar, había descubierto no solo un lugar al que llamar hogar, sino un propósito que le daba sentido a cada día. El fondo fiduciario ahora contenía más de 400,000 LOL, suficiente para asegurar el funcionamiento del santuario durante décadas, incluso si todo el apoyo desapareciera. Pero el dinero ya no era la principal preocupación. La inversión de la comunidad en Copper Ridge había crecido mucho más allá de las contribuciones financieras para incluir el tipo de apoyo emocional y práctico que hacía que el santuario fuera verdaderamente sostenible. Los niños de las escuelas locales habían adoptado animales individuales, recaudando dinero para su cuidado y visitando regularmente para ayudar con la alimentación y el aseo. Los estudiantes de secundaria completaron proyectos de aprendizaje de servicio, construyendo nuevas cercas, reparando edificios y creando exhibiciones educativas. Los estudiantes universitarios realizaron proyectos de investigación que contribuyeron al creciente cuerpo de conocimiento sobre la gestión de santuarios y la conservación de la vida silvestre. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Wheeler le dijo a Duchess, quien escuchó con la paciente atención que los caballos le dan a los humanos en los que confían. El sueño de mi abuelo era solo proteger este lugar, pero ahora es más grande que eso. La gente está usando lo que aprendimos aquí para proteger otros lugares, para salvar a otros animales, para enfrentarse a otras corporaciones que quieren destruir cosas que no se pueden reemplazar. Sacó su diario y escribió una última entrada para la mañana. Hoy se cumple exactamente un año desde la decisión judicial que salvó a Copper Ridge. Mientras veo el sol salir sobre las montañas y veo a todos nuestros animales sanos y a salvo, entiendo lo que mi abuelo quería decir con el legado. No se trata de las cosas que posees o del dinero que dejas atrás. Se trata de los cambios positivos que haces que continúan mucho después de que te has ido. Cerró el diario y miró hacia el rancho donde casi 200 animales realizaban sus rutinas matutinas en la seguridad de un lugar que siempre sería su hogar. En algún lugar de esas montañas, el espíritu de su abuelo descansaba tranquilo, sabiendo que su amor por esta tierra y sus criaturas vivía en las manos de una nieta que había heredado no solo propiedad, sino propósito. Algunos regalos, Wheeler había aprendido, vienen disfrazados de responsabilidades, pero los mejores te enseñan en quién estás destinada a convertirte.